Igual 241 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Tras la marcha de la Bruja Escarlata, Quicksilver fue la única persona con habilidades especiales que quedó en el laboratorio. No hay de qué preocuparse. Su cuerpo solo necesita tiempo para adaptarse después de despertar sus poderes. Estará bien en unos días, lo consoló Edward, al notar la expresión de Quicksilver. Quicksilver se acercó en silencio y no dijo nada más, sabiendo que su preocupación actual era inútil. En el tiempo que siguió, Edward hizo que Quicksilver demostrara las habilidades que ahora poseía. ¿Cuál era el límite de su velocidad mejorado? Bajo la guía de los investigadores presentes, Quicksilver entró en una sala acristalada dentro del laboratorio de pruebas. En dicha sala, se podía medir el límite de su velocidad de movimiento basándose en el principio de reflexión de la luz. Quicksilver empleó toda su fuerza para caminar de un lado a otro de la habitación varias veces a la mayor velocidad posible. Poco después, se conocieron los resultados de las pruebas. Evidentemente, el Quicksilver actual era simplemente el individuo superpoderoso ordinario de las películas de Marvel cuya velocidad de movimiento había sido mejorada por la gema de la mente. Estaba lejos de tener las habilidades pervertidas que se ven en los cómics. En los cómics, Quicksilver podía provocar tornados haciendo vibrar partes de su cuerpo, o incluso viajar al futuro 12 días después vibrando su cuerpo a nivel atómico. El Quicksilver de este plano de existencia no era tan extraordinario. Sin embargo, Edward ya estaba muy satisfecho con este resultado. Gracias a la gran velocidad de movimiento de Quicksilver, Edward podría disponer de él para que se encargue de muchos asuntos complicados en el futuro sin preocuparse por dejar rastro. Era una lástima que Wesker hubiera escapado al universo. De lo contrario, podrían haber comparado cuál de los dos era más rápido, pensó Edward para sí mismo. Dado que las habilidades de Quicksilver y Scarlet Witch se habían desarrollado por completo, la gema de la mente estaba ahora libre. Edward se giró e instruyó al jefe del laboratorio para que enviara la gema de la mente a Raccoon City. Actualmente, en el laboratorio de la colmena, todavía había un tipo grande que necesitaba usar la piedra mental. Esa creación conjunta con células Thor, el virus T y el virus G fusionados dentro de su cuerpo. El monstruo relámpago. También era necesario modificarlo para que pudiera obedecer órdenes humanas. El director del laboratorio se acercó, indicando que lo harían de inmediato. Una vez finalizado el trabajo de seguimiento aquí, transportarían la piedra mental por vía aérea a Raccoon City. Posteriormente, Edward abandonó el lugar, llevándose a Quicksilver consigo. En la sede de Umbrella, el espacio era reducido y la velocidad extrema de Quicksilver no podía desatarse por completo. Edward lo llevó a un parque industrial para que practicara allí sus habilidades de movimiento a alta velocidad. Esto tenía como objetivo ayudarle a adaptarse a sus poderes actuales lo más rápido posible y dominar con destreza dicha debilidad. Antes de dirigirse a Derive, Edward se detuvo en el parque industrial N1 para comprobar la situación allí. Ahora que el centro de investigación del virus T se había trasladado y los talleres de producción de armas bioorgánicas se habían transferido a otros parques industriales, el parque industrial N1 se había convertido en un paraíso de cría para armas bioorgánicas de tipo marino. El embalse original ya había aumentado su tamaño varias veces. Dentro del embalse, se criaba una gran variedad de algas marinas de tipo WoW, agallas ocultas de la tierra, que crecían constantemente. Desde que el virus T Avis se desarrolló por primera vez en regiones de aguas profundas, el proceso de investigación y desarrollo de armas biológicas marinas nunca se había detenido. Ahora, en las profundidades del embalse, algunos cocodrilos gigantes ya habían sido modificados mediante el virus T Avis. Eran de tamaño descomunal y tenían una piel dura. El proceso de modificación consistió en implantar el virus T Avis en embriones de cocodrilo y luego cultivarlos. Tras un largo periodo de infusión de solución nutritiva, finalmente se producen estas creaciones. Las criaturas marinas infectadas con el virus T Avis se volvieron increíblemente sanguinarias. Debido a su hambre y su voracidad, ya habían aumentado su tamaño varias veces, tras haber devorado muchas otras aves acuáticas terrestres en el embalse. Los efectos del virus T Avis sobre esas aves acuáticas bioluminiscentes de tipo marino en el embalse fueron muy evidentes.
Todos los monstruos que había allí parecían indescriptibles, con innumerables ojos diminutos que crecían en algunas partes de su piel. Arrastraban extrañas extremidades por el agua, flotando arriba y abajo, con un aspecto excepcionalmente inquietante. Las capacidades de estas armas biológicas de tipo marino resultan más problemáticas en comparación con las armas bioorgánicas terrestres. Si un humano se infectaba con el virus T común, se convertía en zombie, pero conservaba su forma humana. Moría si le disparaban en la cabeza, lo cual era un método muy eficaz para inmovilizarlo. Sin embargo, los humanos infectados por T-Avis cambiaban la forma original de su cuerpo, su apariencia se transformaba distribuida en la de seres humanoides con aspecto de marisco. Los disparos a la cabeza eran ineficaces, e incluso si la cabeza desaparecía, el cuerpo permanecía y aún podía infectar y mutar a otros. Si bien el entorno de crecimiento de estas armas biológicas marinas era el agua, las áreas donde podían combatir no se limitaban a ella. Podrían salir a tierra firme e incluso ser desplegadas en el universo en el futuro. Esa fue también la razón por la que Edward se interesó en ellos. Ahora, el parque industrial N1 estaba custodiado por un gran número de soldados paraguas, y también había varios soldados desesperados allí. En las cámaras secretas subterráneas, también se encontraron prisioneros tiranos. Todas estas fuerzas armadas se utilizaban para prevenir accidentes. Si alguien se atreviera a invadir este lugar, moriría sin un lugar donde ser enterrado. Tras finalizar su inspección, Edward subió a un avión y se marchó. Debido a que Edward pasó un tiempo en el parque industrial N1 inspeccionando la situación, cuando llegó a la colmena en Raccoon City, la piedra mental ya había sido transportada allí por la gente de la sede central. Edward no se demoró y fue directamente al laboratorio de la colmena. Allí, tras la llegada de la piedra mental, Sean ya había guiado a muchos investigadores, portando la piedra mental, hasta la habitación donde estaba aprisionado el monstruo del rayo. Anteriormente, no tenían forma de lidiar con ese monstruo relámpago ni por dónde empezar. Ahora que tenían la gema de la mente en sus manos, por fin podía hacer algo. La sugerencia original de Edward también era que intentaran usar la gema de la mente para controlar a ese tipo grande. En el laboratorio, Sean ya había conectado varios cables a la zona cerebral del monstruo relámpago. El otro extremo estaba conectado a la piedra de la mente. Dado que ya contaban con la experiencia de haber desarrollado a Scarlet Witch y Quicksilver, ahora estaban aplicando esa experiencia para depurar la energía. Intentaban canalizar la energía fuera de la piedra mental hacia el cuerpo del monstruo relámpago. Cuando Loki usaba la gema de la mente, podía controlar los corazones de las personas. Convirtió a los humanos en marionetas en sus manos, obligándolos a obedecer cada una de sus palabras. Ahora, Sean y los demás estaban haciendo un intento similar. Intentando usar el poder de la piedra de la mente en el cetro. Cuando Edward entró en el laboratorio, vio a Sean trabajando en la mesa de experimentación. Muchos investigadores estaban presentes, prestándole ayuda. Por los cables que conectaban el cetro mental y el monstruo relámpago, fluía continuamente una luz amarilla pálida, alimentando el flujo de energía hacia la región cerebral del monstruo relámpago. Todos estos flujos de energía fueron canalizados desde la piedra de la mente. Como una de las 6 gemas del infinito en el universo Marvel, la gema de la mente contenía una energía majestuosa que era casi infinita. Con el continuo aporte de energía, el monstruo relámpago inconsciente, que había estado flotando sobre el suelo, pareció empezar a reaccionar. Las corrientes azules fantasmales en la superficie de su cuerpo comenzaron a pulsar rítmicamente. Ya no era como antes, sin presagios ni patrones. Claramente, había adquirido cierto nivel de conciencia. Sin embargo, este proceso fue muy lento y requirió tiempo. Después de todo, transformar a la bruja escarlata y a Quicksilver también había llevado mucho tiempo. Por lo tanto, Edward les dijo a Sean y a los demás que se mantuvieran a salvo y tomaran medidas de protección antes de abandonar temporalmente la zona. Esta vez tenía otro propósito al venir a la colmena subterránea. Se trataba del Hypnos Tyrant desarrollado por el Dr. Isaac. Desde que Scott y el Escuadrón US capturaron al tirano de Hypnos, este permaneció recluido en la prisión subterránea de la colmena y nunca fue liberado. El Hypnos Tyrant, un arma biológica de combate, fue un producto en el que el Dr. Isaac invirtió un inmenso esfuerzo. Su rendimiento físico era indiscutible. En su momento, fue capaz de enfrentarse y luchar contra la abominación.
Por lo tanto, Edward siempre había querido clonarlo y producir más. Sin embargo, dado que el proceso de clonación requería humanos como modelos, Edward procedió con mucha cautela y lo demostró durante mucho tiempo. Edward llegó a las afueras de la celda donde estaba retenido el tirano hipnótico. En ese momento, el tirano hipnótico seguía sumido en un sueño profundo. Tras su captura, Sean le inyectó una gran cantidad de sedantes en el cuerpo para suprimir su naturaleza violentamente. Además, se administraron reinyecciones a intervalos regulares. Hasta ahora, el tirano de Hipnos seguía dormido y no había despertado. Hacía honor a su nombre. Presidente, ¿deberíamos despertarlo? Preguntó un miembro del personal de la colmena subterránea a Edward. Una cadena estaba enrollada alrededor del cuello del tirano de Hipnos, conectada a una corriente de alto voltaje. Una vez pulsado el interruptor, la corriente de alto voltaje viajaría a lo largo de la cadena para despertar al tirano Hipnos dormido. Edward hizo un gesto con la mano, indicando que por ahora no era necesario. Dio un paso al frente y observó al tirano de Hipnos a través del cristal. Su piel azul oscuro y su complexión esbelta, en comparación con otros modelos de tirano, indicaban que este tirano era inusual. Esta arma bioorgánica, AGO, fue producto del minucioso trabajo del Dr. Isaac. En los datos que Scott copió de la fábrica, se registró el proceso de desarrollo de este tirano hipnótico, el cual resultó ser extremadamente complejo. Cientos de miles de células con genes diferentes se combinaron para devorarse entre sí, y las células restantes se utilizaron para el cultivo. Esta criatura representaba la culminación de la creación de biomonstruos del Dr. Isaac, su búsqueda del máximo rendimiento en armas bioorgánicas. El actual Hipnos Tirán fue creado utilizando un soldado de invierno. El tejido larvario cultivado del Hipnos Tirán fue implantado en el cuerpo del soldado de invierno, y luego se transformó dentro de un tanque de cultivo líquido. Resulta que Edward tenía a 2 soldados de invierno bajo su mando. Estos 2 soldados de invierno fueron intercambiados originalmente por la directora Alicia con Hydra a cambio del virus T. Edward sentía ahora que esos 2 soldados de invierno eran algo redundantes. Sus capacidades de combate eran limitadas y no podían aparecer fácilmente en el mundo exterior. De lo contrario, podría quedar al descubierto la conexión entre Umbrella Corporation e Hydra. Eso sería un asunto muy problemático. En aquel entonces, Edward no contaba con suficiente personal, por lo que tuvo que enviarlos a realizar algunas misiones. Pero ahora, con el paso del tiempo, contaba con más y más personal, incluyendo a varios superhéroes. La fuerza de estos 2 soldados de invierno se había vuelto insuficiente. De hecho, incluso algunos modelos del tirano podrían combatirlos. Edward había dejado a estos 2 soldados de invierno guardados durante mucho tiempo. Consérvelos sin usarlos le parece un desperdicio. Por lo tanto, tras una larga reflexión, Edward decidió seguir el proceso de desarrollo que el Dr. Isaac utilizó en aquel entonces. También transformaría a los 2 soldados de invierno bajo su mando en tiranos de Hipnos. Cuando estaban con Hydra, sus cuerpos ya habían sido mejorados por la organización, por lo que su condición física era sin duda óptima. Podría decirse que eran los anfitriones de producción más adecuados para el tirano de Hipnos. Todo el proceso de producción quedó registrado en los datos que Scott trajo consigo. Solo tenía que seguir el método experimental que el Dr. Isaac había utilizado en aquel entonces y ejecutar el proceso de producción una vez más. Edward ya había tomado su decisión y estaba listo para poner en marcha este plan. Casualmente, los soldados de invierno también se encontraron retenidos en la colmena subterránea. Edward ideó el plan y anunció que la ejecución comenzaría en 2 días. Después de realizar estos preparativos, Edward se dirigió a la planta baja, al departamento de investigación y desarrollo del blindaje del destructor. La investigación sobre el blindaje del destructor había estado en curso. La labor de descifrar las runas mágicas de la armadura del destructor nunca había cesado. La última vez que Thor regresó a la Tierra para hablar con Edward, trajo consigo un trozo de metal forjado, que Edward ya había hecho transportar hasta aquí. Además, con respecto a las runas mágicas, el Dr. Eric también había tomado notas de investigación y recibió orientación de Thor, por lo que los preparativos eran suficientes. Ahora, el proceso de desarrollo de la armadura destructora estaba completado en un 80%. Este tipo de armadura destructora utilizaba metal uru, estaba encantada y poseía la capacidad de localizar automáticamente a los enemigos y atacarlos.
Estaba imbuida del poder divino de Odín, razón por la cual parecía tan poderosa en aquel entonces. Sin embargo, más tarde fue destruido por el martillo de Thor y desechado. Ahora, en el laboratorio de investigación, la armadura que había sido hecha pedazos por el martillo de Thor había sido reconstruida. Las grietas y abolladuras en la armadura del destructor causadas por Mjolnir fueron reparadas con metal Uru. En Asgard, fundir metal Uru requería la energía del núcleo de un planeta. Pero ahora Edward tenía el Tesseracto en sus manos, que podía producir más energía que el núcleo de un planeta, así que disponía de energía suficiente. Durante este periodo, se finalizó la fundición del metal Uru. La armadura del destructor fue ensamblada y restaurada según la secuencia de conexión original de los componentes metálicos. En lo más profundo del universo infinito, en un antiguo planeta sembrado de cadáveres, un hombre corpulento con armadura de batalla se sentaba en un trono. Su figura proyectaba una enorme sombra sobre el suelo, y su rostro de tonalidad púrpura revelaba su identidad: Thanos. Detrás de él, la luz y la sombra parpadearon repentinamente al aparecer un agujero de gusano en miniatura. Un ser humanoide modificado de forma semimecánica llegó a través del portal. El padre y la mujer, vestida con un traje de combate especializado y con la cabeza calva como si estuviera hecha de bloques de construcción, se arrodilló ante el trono para informar de los resultados. La operación de Loki ha fracasado y el trono oscuro flotaba y se desplazaba, girando silenciosamente para revelar el majestuoso rostro de sangre de hierro que se alzaba sobre él. Apoyó la cabeza en la mano, impasible, mirando a la mujer arrodillada en el suelo. Bajo la mirada del hombre, el cuerpo de la mujer tembló incontrolablemente. Una inmensa presión la invadió y su respiración se volvió repentinamente agitada. En sus ojos, con la cabeza gacha, se reflejaba un profundo terror. Con el paso de los años, este hombre le había infligido un dolor profundo e inmenso. Las modificaciones físicas y la disciplina despiadada hicieron que ella no sintiera más que miedo hacia aquel padre que tenía delante. «Ha fracasado, murmuró Thanos en voz baja. «Entonces, ¿dónde está Loki ahora?» «Padre, no lo encontramos», respondió rápidamente la mujer arrodillada en el suelo, con voz cautelosa por temor a decir algo inapropiado. «¿No lo encuentran?» Thanos frunció el ceño, su voz se tornó sombría. «Entonces, ¿es decir que la gema de la mente tampoco fue recuperada?» «Sí, padre», respondió la mujer presa del pánico. Loki llevó la gema de la mente a la Tierra y dirigió al ejército Chitauri hasta allí, pero descubrió muchas bestias salvajes extrañas en la Tierra y su operación fracasó. Mientras hablaba, las imágenes que los Chitauri le enviaban desde el lugar de los hechos afloraron involuntariamente en su mente. Esos gigantes humanoides, semejantes a locos con piel putrefacta, eran sanguinarios y violentos, varias veces más feroces que los Chitauri. Sus extremidades modificadas poseían una fuerza inmensa. Confiando únicamente en su fuerza física, eran capaces de enfrentarse a los Chitauri que montaban sus naves voladoras. Al oír la respuesta de la mujer, el hombre de sangre de hierro que estaba en el trono guardó silencio. Por un instante, reinó un silencio absoluto en los alrededores. El silencio del hombre intensificó la presión sobre la mujer arrodillada, y un gran temor se apoderó de su corazón. Su cuerpo mecánico modificado carecía de glándulas sudoríparas. De lo contrario, sin duda estaría empapada en sudor frío. Temiendo el castigo del hombre de sangre de hierro, la mujer apretó los dientes y reunió el valor suficiente para decir: «Padre, aunque no podemos encontrar el paradero de Loki, existe una gran posibilidad de que todavía esté en el universo y que actualmente se encuentre con los Chitauri. Mientras podamos contactar con los Chitauri y conseguir que nos entreguen a Loki». En ese momento, la mujer dejó de hablar. Acababa de recordar que ya no podía contactar con los Chitauri. Sintió una punzada de amargura. En el trono, Thanos tamborileó suavemente con los dedos en el reposabrazos, con una expresión traviesa en el rostro. «Qué interesante». Gamora había informado previamente que ya no se podía contactar con el líder Chitauri, el otro. ¿Cuál era exactamente la situación? El comunicador logró conectarse, pero nadie respondió. El ruido de fondo que provenía del otro extremo del comunicador sonaba extremadamente inquietante, como una bestia masticando algo, con respiración agitada y rugidos ocasionales transmitidos a través del dispositivo. Thanos no sabía con exactitud qué había ocurrido en la nave de guerra interestelar de los Chitauri, pero sospechaba que sin duda no era nada bueno. De lo contrario, no habría podido contactar con el líder Chitauri hasta ahora.
Sin embargo, ya no importaba. El hombre de sangre de hierro soltó una risa fría. De todos modos, iba a matar al otro. Originalmente le había permitido llevarse la gema de la mente a la Tierra para traer de vuelta el Tesseracto, pero había fracasado en la invasión de la Tierra. No solo fracasó en su intento de recuperar el Tesseracto, sino que además perdió la gema de la mente en el proceso. Sin importar las circunstancias, no lo dejaría escapar. Solo mediante un castigo podría demostrar su majestad. Dado que no pude contactarlo, mejor aún. Podría simplemente matarlo sin contemplaciones cuando llegara el momento, sin perder más tiempo. El hombre de sangre de hierro reflexionó un momento y tomó una decisión en su corazón. Hizo un gesto con la mano hacia la mujer que estaba arrodillada en el suelo y dijo: Muy bien, Nebula, puedes marcharte. Al oír estas palabras, la mujer llamada Nebula suspiró aliviada de inmediato, y la presión desapareció al instante. Sentía como si hubiera escapado del mismísimo borde del infierno. Sí, padre, respondió Nebula con cautela, y luego se levantó del suelo. No quería quedarse cerca de ese hombre ni un segundo más y solo deseaba marcharse lo antes posible. Sin embargo, apenas había dado 2 pasos cuando una frase pronunciada con indiferencia por el hombre de sangre de hierro que estaba detrás de ella la dejó paralizada, sintiendo como si le hubiera caído un rayo. Nebula, hace mucho que tú y Gamora no entrenan, ¿verdad? Dijo el hombre de sangre de hierro con indiferencia. Cuando Gamora regrese, deberías poner a prueba tus habilidades contra ella de nuevo. Veamos si tu cuerpo actual es lo suficientemente fuerte, dijo el hombre de sangre de hierro. Con una extraña sonrisa en el rostro, miró a su hija. Sin embargo, no había afecto paterno en sus ojos. La miraba como si fuera simplemente una herramienta. En los extremos de los brazos de Nebula, sus dedos comenzaron a temblar ligeramente. Las palabras de aquel hombre de sangre de hierro le parecieron el castigo más cruel, haciéndola sentir como si estuviera al borde de un abismo. Sí, padre, y respondió Nebula con voz ronca. Sin mirar atrás, continuó su marcha silenciosa. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos se podía discernir un destello de odio. Este odio estaba dirigido tanto a su hermana, Gamora, contra quien debía luchar, como al padre de sangre de hierro que la respaldaba, Thanos. Durante muchos años, en las batallas entre Nebula y Gamora, siempre fue Nebula quien perdió. Cada vez que ella fallaba, este padre de carácter férreo utilizaba algún aparato mecánico para reemplazar una parte de su cuerpo. Después de todos estos años, al cuerpo actual de Nebula casi no le quedaban partes biológicas. Incluso su cráneo había sido reemplazado por una carcasa mecánica por Thanos. Sus pensamientos y también recuerdos eran monitoreados por él, extrayéndolos periódicamente para su investigación. Si algo sucedía en contra de su voluntad, ella sufriría la tortura más cruel de Thanos, un destino peor que la muerte. Después de que Nebula entrara en el agujero de gusano fantasma y abandonara la zona, apretó los puños en silencio. El miedo y la ira que albergaba en su corazón, mezclados, le causaban un dolor insoportable. Pero debido a esto, el deseo de venganza comenzó a brotar en su corazón. Mientras Thanos y Nebula conversaban, algunos cambios se estaban produciendo silenciosamente en ciertos planetas dentro de este vasto universo. En el Imperio Kree, en el asteroide oscuro, Ronan el Acusador dirigió su flota, que permanecía allí suspendida en el aire. Ronan el Acusador era un fanático de Kree. Sus padres habían sido asesinados años atrás por el Cuerpo Nova de Shandar. En consecuencia, albergaba un profundo rencor, se negaba a reconocer el tratado de paz entre el Imperio Kree y el Cuerpo Nova de Shandar, y buscaba cometer un genocidio contra los Shandarianos. En ese momento, estaba escuchando el informe de uno de sus soldados Kree. Este escuadrón de soldados Kree, siguiendo sus órdenes, acababa de masacrar 2 estaciones espaciales cerca de Shandar. Todos los Shandarianos que se encontraban dentro de las estaciones fueron asesinados por los soldados. Aunque el Cuerpo Nova llegó un poco más tarde, ya era demasiado tarde. Los soldados habían huido en sus naves, dejando tras de sí solo unos pocos cadáveres a la deriva en el vacío cósmico. Tras escuchar el informe del subordinado, Ronan se quedó en silencio, con el rostro apenas mostrando emoción. En su mano sostenía un arma de forma extraña. La golpeó con fuerza contra el suelo, despidiendo a los demás hasta que solo quedó él en la habitación. A pesar del éxito de la operación de hoy y la falta de bajas en su bando, Ronan seguía insatisfecho.
Todavía había muchas estaciones espaciales alrededor de Shandar, y ese maldito planeta Shandar mismo. Cada vez que los veía, una furia feroz se apoderaba del corazón de Ronan. La venganza de sangre que surgió tras la muerte de sus padres le había hecho odiar a Shandar hasta la médula desde hacía mucho tiempo. Si seguía a ese ritmo, ¿cuándo lograría completar su plan para masacrar a Shandar? Ronan sintió una punzada de irritación. Era demasiado lento. Necesitaba una masacre para desahogar su odio. En ese preciso instante, se oyeron pasos claros provenientes del exterior del centro de mando. Una mujer vestida con un ajustado traje de combate, que dejaba al descubierto su piel teñida de un verde claro, entró lentamente en la habitación. Hacía girar ligeramente un dardo en la mano, con una sonrisa en el rostro mientras miraba a Ronan, sentado en el centro del mando. Al ver entrar a la mujer, Ronan frunció el ceño. Reconoció su identidad. Gamora, una de las hijas adoptivas de Thanos, una asesina poderosa y muy peligrosa. Gamora, ¿qué haces aquí? Preguntó Ronan con frialdad. No sentí ninguna simpatía por ese tipo de personas. Ronan, he venido a hablar contigo sobre un trato, dijo Gamora, deteniéndose finalmente a 5 metros de él. Se quedó de pie con las manos a la espalda, sonriendo con una expresión significativa. ¿Un trato? Ronan frunció el ceño. Escuchar esa palabra salir de la boca de Gamora le resultó realmente extraño. Sí, asintió Gamora. Sabemos lo que necesitas ahora mismo, por eso hemos venido a ofrecerte ayuda. Pero a cambio, tú también debes ofrecer algo. No te andes con rodeos, habla con claridad, y dijo Ronan bruscamente. No tenía mucha paciencia. Thanos quiere que vayas al planeta Morag y le traigas un orbe misterioso, dijo Gamora, algo exasperada, pero sin inmutarse. A cambio, Thanos enviará un ejército para destruir Shandar. Ronan guardó silencio al instante. Después de un largo rato, preguntó. ¿Por qué? Ronan no entendía por qué Thanos quería esa extraña esfera. Esa esfera llevaba muchísimo tiempo en el planeta Morag, y nadie se había molestado en tocarla. En el pasado, el planeta Morag también fue una civilización altamente desarrollada, pero debido a un incidente posterior, todos los seres vivos del planeta perecieron. La causa del desastre parecía estar relacionada con ese orbe. Ronan no entendía por qué Thanos quería ese misterioso orbe que desprendía un aura tan siniestra. No tienes que hacer tantas preguntas. Gamora ignoró la pregunta de Ronan y dijo fríamente. Solo tienes que traer de vuelta ese orbe misterioso. En cuanto al resto, no es asunto tuyo, y no preguntes más. Ronan entrecerró los ojos, mirando fijamente a Gamora. Gamora no se intimidó en lo más mínimo ante la mirada de Ronan y le devolvió la mirada fijamente. Como ejecutora de Thanos, se había curtido en el campo de batalla durante muchos años y había arrebatado incontables vidas. Ronan no podía asustarla. Ronan la observó un instante, con expresión cambiante. Finalmente, resopló con frialdad, agarró su arma y la golpeó con fuerza contra el suelo. 2 soldados del Imperio Kree entraron al centro de mando desde el exterior. Ronan les ordenó que sacaran a Gamora. Dile a Thanos que acepte el trato, le gritó Ronan a Gamora desde la distancia. Entonces, con un fuerte estruendo, las puertas del centro de mando se cerraron de golpe delante de Gamora. Una expresión de desdén apareció en el rostro de Gamora, quien pensó para sí misma lo arrogante que era él. Entonces, con un movimiento brusco de brazos y un giro de cintura, derribó al instante a los 2 soldados del Imperio Kree que la sujetaban de los brazos. Les dio una patada y se dio la vuelta para marcharse. Wula wula, wula wula. En ese momento, una pequeña nave superó el espacio a toda velocidad. Dentro del barco se encontraron sentados 2 individuos de aspecto extraño. Uno parecía un mapache con forma humana, que llevaba un cañón de gran potencia de fuego en la espalda. El otro parecía un hombre árbol con un torso robusto hecho completamente de madera. A los gritos de Wula de Rocket Raccoon a su lado, él también respondió, gritando fuerte. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Una sonrisa feliz apareció en su rostro de madera. Los 2 extraños individuos estaban sentados en el barco, riendo a carcajadas el uno con el otro. Rocket Raccoon estaba recostado en el asiento del piloto con los pies apoyados en la consola. La nave llevaba tiempo en piloto automático, así que no necesitaba controlarla personalmente. Estos 2 acababan de terminar un trabajo de cazarrecompensas.
Con su generosa paga, planeaban encontrar un planeta adecuado para disfrutar de una buena comida y relajarse un poco. En ese preciso instante, Rocket Raccoon sintió una gran sombra cerniéndose sobre él. Incluso el interior de la cabina de cristal se oscureció. La sonrisa de Rocket Raccoon se congeló mientras miraba hacia la parte superior de su cabeza. Vio una nave de guerra interestelar de proporciones colosales que pasaba flotando sobre su nave. No había ni una sola luz en su interior, y su exterior estaba cubierto por una capa de materia oscura y desconocida. Emitía una atmósfera inquietante en medio del resplandor estelar. No había señales de vida en esta nave de guerra interestelar. Era como una nave fantasma. Los ojos de Rocket Raccoon se abrieron de par en par, y no pudo evitar incorporarse y mirar con atención, sin comprender por qué aquel buque de guerra tenía ese aspecto. Pero entonces, al ver la parte trasera de la nave de guerra interestelar, Rocket Raccoon sintió de repente un escalofrío intenso que le recorrió la espalda. Detrás de esta nave de guerra interestelar flotaba una densa e interminable masa de entidades biológicas negras, como un océano. Su piel estaba en análisis, su carne destrozada, y seguían silenciosamente a la nave de guerra interestelar sin ninguna conciencia propia. Sin embargo, por los cuerpos que se estremecían ocasionalmente, era evidente que aún estaban vivos. Sus ojos habían perdido todo brillo. Ojos rojos como la sangre y extremidades rígidas, con el aspecto de muertos vivientes. Simplemente flotaban allí, detrás de la nave de guerra interestelar. Goot. Goot. Junto a Rocket Raccoon, la persona árbol dejó escapar dos sonidos. Obviamente, él también vio ese océano de zombies sobre su cabeza. Sin embargo, con su escaso vocabulario, solo pudo decir la palabra Groot para expresar su sorpresa. Grandulón, corre. Rocket Raccoon reaccionó de repente, saltando rápidamente hacia la palanca de control y extendiendo la mano para accionar con fuerza el propulsor. En un instante, una brillante llamada salió disparada de la cola de la nave. La velocidad de la nave aumentó repentinamente, rozando a esta nave de guerra interestelar que se encontraba arriba como un meteorito. Para alivio de Rocket Raccoon, esta nave de guerra interestelar y el ejército de zombies que flotaba tras ella no parecía tener muchas ganas de atacar. Después de que la nave pasara por debajo de la nave de guerra interestelar, no atrajo su atención. La nave siguió una trayectoria recta y se alejó de la nave de guerra interestelar. Goot. El hombre árbol giró la cabeza para mirar la nave de guerra interestelar que estaba detrás de ellos, que se alejaba cada vez más de la nave. ¿Cómo voy a saber qué son esas cosas? Murmuró Rocket Raccoon, sabiendo lo que preguntaba. Tras alcanzar una distancia prudencial, Rocket Raccoon suspiró aliviado y se recostó en su silla. Pero aún sentía algunas palpitaciones al recordar aquella escena aterradora. Rocket Raccoon se relamió los labios, pensando que una vez que llegaran al siguiente planeta, debía ir a averiguar la situación de esa nave de guerra interestelar y qué eran esos misteriosos monstruos que la seguían. Este episodio ocurrido en el universo no tuvo, en realidad, un gran impacto en la Tierra actual. Pero para otros planetas en el espacio interestelar, ya había alterado la línea temporal. En este momento, en un café de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Wanda y Quicksilver estaban sentados frente a Edward, conversando sobre diversos asuntos. Dijiste, ¿quieres que vayamos a este lugar? Al ver el área marcada en el mapa, Quicksilver frunció el ceño y levantó la vista para preguntarle a Edward. Sí, dijo Edward con voz grave, asintiendo. Necesito que vayas a este castillo y destruyas todo el equipo que hay dentro. Además, hay que acabar con el personal de la resistencia que se encuentra allí, erradicándolos por completo. La zona que Edward marcó en el mapa era el cuartel general de Hydra, Ciudad de Nieve, en Europa del Este. Dentro de la fortaleza de Ciudad de Nieve se encontraron acantonadas las fuerzas restantes de Hydra. Desde que Nick Fury eliminó a los infiltrados de Hydra de S.H.I.E.L.D., Hydra se había replegado a su cuartel general para preservar su fuerza. Tras este periodo de acumulación y preparación, Eduardo decidió actuar contra ellos y erradicar esta plaga. Al mismo tiempo, también buscaba atribuirse el mérito de haber aniquilado a Hydra, como un logro político. Al fin y al cabo, ahora era el secretario de Defensa de los Estados Unidos y tenía que demostrar resultados. La bruja escarlata bajó la cabeza y bebió un sorbo de su bebida, permaneciendo en silencio. No pensaba en la tarea asignada. Solo sabía ejecutarla. Su mente aún era muy simple y no se preocupaba por tantas cosas.
Había transcurrido más de medio mes desde que Wanda y Quicksilver despertaron su potencial y adquirieron sus superpoderes. Durante este tiempo, gracias a un entrenamiento continuo, ambos habían dominado bastante bien la adaptación a sus habilidades especiales. La Bruja Escarlata ahora podía controlar ciertos objetos a distancia mediante la energía roja en sus manos. Al acercarse, también podía usar esta misteriosa energía roja para crear ilusiones ante seres inteligentes, hechizando sus mentes. Aunque su poder aún no era del todo estable y a veces se excedía en sus habilidades, solo a través del combate real podía perfeccionarlas. Permanecer en la base para entrenar no le permitirá progresar. En el tiempo siguiente, Edward les explicó detalladamente el plan de acción a los dos. Les indicaron a qué zonas del castillo debían prestar atención y qué líderes enemigos debían capturar. Los dos escucharon atentamente. Después de finalizar la explicación, Quicksilver hizo un gesto de aprobación, indicando que no tenía ningún problema. Su mirada reflejaba cierta impaciencia por intentarlo. Desde que despertó sus habilidades especiales, nunca las había demostrado realmente en acción. Esta misión era perfecta para poner a prueba su verdadera fuerza. Esta operación no los harán solo ustedes dos. También me encargaré de conseguir más personal, continuó Edward después de que Quicksilver guardara el mapa. Hydra era una antigua organización terrorista con profundas raíces. Al no haber sido destruido tras tantos años de desarrollo, naturalmente conservaba sus fortalezas. Edward no se sentía cómodo dependiendo únicamente a los dos superhéroes novatos. Por lo tanto, decidió que durante la operación, Alice lideraría un escuadrón de clones que también iría allí. Por un lado, para asistir a los dos en sus acciones y brindarles ayuda. Por otro lado, también para protegerlos y prevenir cualquier accidente. Al mismo tiempo, Edward también llamaría a Ant-Man Scott para que lo acompañara. En el cuartel general de Hydra, podría haber cosas buenas. Dejaría que Scott los acompañara, le permitiría copiar algunos documentos y datos, que eran muy valiosos. Tras asignarles esta tarea e informarles de otros asuntos que requerían atención, Edward se levantó y se marchó. Quicksilver y Wanda también se levantaron y siguieron a Edward fuera del café. Tras llegar a la puerta, Edward se despidió de ellos. Edward regresaría a la sede de Umbrella Corporation en un coche privado. Mientras tanto, estos dos se dirigirían a su residencia en la ciudad de Nueva York. Dado que ambos superhéroes, Quicksilver y Wanda, eran jóvenes y amaban la libertad, no estaban dispuestos a permanecer encerrados en el parque industrial de Umbrella Corporation. Después de que Edward se enterara de sus deseos, simplemente les dio fondos suficientes para encontrar y comprar una casa satisfactoria en la ciudad de Nueva York, para que pudiera vivir directamente en el exterior. Edward solo los llamaba a los dos cuando había que organizar alguna tarea. El resto del tiempo, ambos eran libres de actuar como quisieran. Poco después, Edward regresó en coche particular a la sede de Umbrella Corporation. Sin embargo, poco después de llegar a su oficina, recibió un mensaje de la colmena en Raccoon City. Decía que los dos soldados de invierno habían completado su modificación y se habían convertido en tiranos de himnos. En ese momento se encontraron en tanques de cultivo líquido y aún no habían despertado. Al ver la noticia, Edward se mostró encantado. Inmediatamente dejó de estar en la oficina, se levantó, salió, subió a la azotea y tomó un helicóptero hacia Raccoon City. Dentro de la colmena, el desarrollo del tirano himno siempre había sido un tema de interés para Edward, dado el excelente rendimiento de esta arma bioorgánica, Avo. Por lo tanto, después de recibir el aviso del personal, Edward decidió ir inmediatamente a comprobar la situación personalmente. Además, el desarrollo de otras cosas dentro de D&B también parecía estar cerca de completarse. Edward había estado ocupado con asuntos de Umbrella Corporation anteriormente y no había tenido tiempo de inspeccionar la situación. Era la oportunidad perfecta para ocuparnos también de ellos. 2 horas más tarde, Edward llegó a la colmena de Raccoon City en helicóptero. Tras bajar de la aeronave, no se detuvo y entró directamente en la colmena, subiendo en ascensor hasta un piso subterráneo. Este era el laboratorio de investigación del Himnos Tyrant, así como su taller de producción. Dentro de las cámaras experimentales se encontraron 2 tiranos hipnóticos ya terminados, durmiendo plácidamente en tanques de incubación de líquido, aún sin despertar. Sus cuerpos de un azul intenso flotaban en el fluido nutritivo, con aparatos respiratorios negros conectados a sus bocas para suministrarles oxígeno. Edward expresó su satisfacción al ver estos 2 tiranos de himnos.
Para entonces, incluyendo al tirano hipnótico capturado originalmente al Dr. Isaac, Edward tenía 3 tiranos hipnóticos bajo su mando. Una vez entrenados, estos tiranos hipnóticos podrían ser enviados a misiones especiales. Estas misiones especiales no requerían instrucciones demasiado precisas. Al fin y al cabo, el tirano hipno se especializaba en poder destructivo, y su estabilidad era, de hecho, inferior a la de otros modelos de tirano. Bastaba con dejar que desataran su capacidad destructiva. Los ojos de Edward parpadearon mientras un plan se formaba en su mente. Ordenó a su personal que despertara a los 2 tiranos de hipnos y los entrenara dentro de la colmena para asegurarse de que pudieran ser controlados y obedecer las órdenes de la misión. Esto no fue particularmente difícil. Con un período de entrenamiento, sin duda se podía lograr. El personal del laboratorio solo necesitaba seguir los métodos de entrenamiento utilizados originalmente por el Dr. Isaac. Después de hacer estos preparativos, Edward salió del laboratorio y cayó a un piso inferior. Esta era una de las razones por las que Edward había venido a la colmena. En ese piso, el monstruo relámpago estaba retenido. Su desarrollo había llegado a las etapas finales. Gracias al aporte continuo de energía de la piedra mental durante este tiempo, esta arma bioorgánica, una mezcla de virus T, virus G y células TOR, había sido sutilmente modificada para comprender las órdenes humanas. El rayo de energía amarillo pálido de la piedra mental tenía un efecto mágico. Bajo la influencia de este rayo, el monstruo relámpago ahora podía comprender instrucciones sencillas para la misión. Cabe mencionar que el monstruo relámpago, fusionado con el virus T y el virus G, e inyectado con células TOR, era realmente poderoso. Todo su cuerpo rebosaba de energía, y con cada ataque podía lanzar 2 rayos desde las palmas de sus manos. Atacaría directamente a los enemigos que tenían delante, demostrando un poder destructivo explosivo e incomparable. En el laboratorio, en la gran pantalla que mostraba las imágenes de evaluación del monstruo relámpago, se podía ver cómo flotaba a poca distancia del suelo, avanzando a la deriva. Con sus garras, lanzó instantáneamente 2 rayos contra el objetivo, destruyéndolo. Estas imágenes de evaluación le brindaron a Edward una sensación de alivio. Este monstruo relámpago finalmente estaba listo para ser utilizado. Sean estaba de pie junto a Edward, explicándole los distintos aspectos de rendimiento del monstruo relámpago. Después de que terminó el vídeo de evaluación, Sean dudó un momento antes de decirle repentinamente a Edward: «Joven amo, hay algo para lo que me gustaría pedirle permiso». «¿Qué ocurre?», preguntó Edward, girando la cabeza. «Joven amo, ¿recuerdas aquel frasco con la sangre de Loki? Lo hemos estado guardando», y dijo Sean con cierta vacilación. «Joven amo, ¿cree que podríamos mejorarlo y recrear y el virus T mutado? Igual que el virus T que infectó a Loki», añadió Sean. Al oír esto, Edward comprendió al instante la intención de Sean y no pudo evitar sorprenderse extremadamente. Sean planeaba usar la gema de la mente para recrear ese virus T mutado. En aquel entonces, en la azotea de la Torre Stark, Loki había sido infectado por el virus T modificado por la gema de la mente. «Joven amo, ¿no le preocupa el zombie que se ha escapado? Loki. Sería mejor prepararnos con antelación investigando y mejorando este virus T, o incluso desarrollando un antídoto», continuó Sean con la mirada fija. «Así, si alguna vez tenemos que enfrentarnos a ese tipo en el futuro, tendremos posibilidades de victoria. No hacemos nada sin prepararnos». Edward frunció el ceño y se quedó pensativo. Comprendió lo que Sean quería decir: replicar el virus T y estudiarlo dentro de la colmena para encontrar una contramedida. La piedra mental se encontraba en la colmena, y en cuanto a las cepas del virus T, tenían todo lo necesario. Cumplidas ambas condiciones, no era imposible reproducir el virus T mutado. Fue precisamente porque las reservas de sangre de Loki eran muy escasas que Sean acudió a pedir permiso y opinión a Edward. Además, la consulta de Sean también se debía a la preocupación por si podrían ocurrir accidentes al recrear dicho virus dentro de la colmena. Tras escuchar las preocupaciones de Sean, Edward empresarial con la cabeza y dijo con claridad: «No hay de qué preocuparse por los accidentes. La corporación Umbrella ya tiene suficientes superhéroes bajo su protección. Podemos con lo que pase. No te preocupes por eso». Edward reflexionó durante un buen rato y pareció que el plan era viable. No libraba batallas sin estar preparado. Solo comprendiendo a fondo este virus T mutado podrían desarrollar contramedidas. Por lo tanto, aceptó el plan de Sean y le indicó que comenzara a trabajar en él.
Sean asintió solemnemente, indicando que comprendía. No era un asunto menor. Después de todo, no se había recolectado mucha sangre de Loki originalmente, y estaba destinada al desarrollo de armas bioorgánicas. Pero ahora que las cosas habían cambiado, este era el único camino. Sean llamó inmediatamente al personal y marcó la operación, preparándose para llevarla a cabo en una fecha determinada. El desarrollo de este tipo de virus T requería élites aún más capacitadas que el personal científico habitual. Este virus T mutado podía incluso infectar a los Aesir de Asgard. Además, ya había infectado a todo el ejército Chitauri en el espacio Interesar. Debía tratarse con absoluta rigurosidad. Europa del Este, región montañosa de Sokovia, fuertes nevadas por todas partes. El castillo, situado en la cima de la montaña, estaba completamente cubierto de hielo y nieve. En el sendero, unos pocos soldados dispersos montaban guardia. En los rincones ocultos de la montaña se habían construido algunos búnkeres. En su interior se había instalado armamento pesado, apuntando hacia la base de la montaña. En ese momento, dos jóvenes se encontraron al pie de la montaña, contemplando el castillo. Una joven vestida con una gabardina roja tenía varios destellos de luz fantasmales que flotaban alrededor de sus manos, mientras su largo cabello ondeaba suavemente. El joven que estaba a su lado vestía un traje de combate ajustado, con mangas largas que le cubrían la mitad del dorso de las manos. Este traje de combate ajustado fue diseñado especialmente para minimizar al máximo la resistencia del aire al moverse hacia adelante. Con este traje, Quicksilver podía ahorrar mucho esfuerzo. Sobre sus cabezas, dos helicópteros sobrevolaban la zona. En uno de ellos, Alice estaba de pie junto a la puerta de la cabina, contemplando la fortaleza de hielo que se alzaba abajo. Detrás de ella se encontraron varias mujeres jóvenes que se parecían muchísimo a ella. Los rostros de estas mujeres estaban cubiertos con máscaras que lucían sonrisas inquietantes, y llevaban sombreros negros de etiqueta, lo que les daba un aspecto de caballeros. Sin embargo, las armas de fuego que portaban y la mirada fría que se asomaba tras las máscaras desentonaban por completo con aquella vestimenta de caballeros. Junto a la cabina, Ant-Man Scott ya se había puesto el traje de la avispa y estaba listo. Una vez iniciada la operación, se encogía, saltaba al suelo y actuaba junto a los gemelos. Sin embargo, su misión principal no era el combate, sino infiltrarse en la Hydra. Basarse en documentos y robarlos. Esta operación de exterminio se estaba llevando a cabo en secreto. El plan consistía en utilizar el factor sorpresa, dejando a Hydra completamente desprevenida. Una vez destruida la sede de Hydra y capturado el principal culpable, las fuerzas terrestres de Umbrella Corporation se movilizarían para tomar el control de toda la base, anunciando al mundo que Umbrella había aniquilado a Hydra. Este era el plan de acción de Edward. Alicia bajó la cabeza para mirar su reloj en silencio, esperando que llegara ese momento. La operación comenzaría en 30 segundos. La Bruja Escarlata y Quicksilver lanzarían un ataque frontal contra este castillo de hielo y nieve. Quicksilver fue el responsable de destruir a los soldados defensivos y los búnkeres en el camino de montaña que había más adelante. Su velocidad le permitirá esquivar cualquier bala o misil. Estos soldados comunes de Hydra eran incapaces de alcanzar a Quicksilver. Comparados con los humanos normales, los superhéroes eran prácticamente invencibles en términos de fuerza individual. Bruja Escarlata Wanda era la encargada de ayudar a Quicksilver. Ella controlaría de distancia las instalaciones defensivas en el sendero de montaña frontal, utilizando la energía roja dentro de su cuerpo para destruirlas. Su misión consistía en aniquilar a todo el personal defensivo que se encontraba en el camino de montaña. Además, debían destruir todo el equipo antiaéreo dentro de los búnkeres para crear una oportunidad para que los helicópteros que sobrevolaban la zona pudieran avanzar. En el cielo, dentro de la cabina del otro helicóptero, se colocan 4 cajas de acero. Dentro de estas cajas había 3 himnos Tyrant y un Lightning Monster. Mientras Wanda y Quicksilver subían corriendo por el sendero de la montaña para atraer el fuego enemigo, este avión sobrevolaba el castillo en la cima y dejaba caer estas 4 cajas de acero. Después de que las cajas aterrizaran en el suelo, los mecanismos se activarían, despertando a estas armas bioorgánicas. Se les permitiría desatar su tiranía y matanza dentro de Hydra. Base a su antojo. Dado que esta vez habían decidido actuar contra Hydra, debían ser muy minuciosos y no dejar cabos sueltos.
5, 4, 3, 2, 1, contando hacia atrás en silencio en su corazón, finalmente vio que la manecilla del reloj señalaba y... La mente de Alice se agudizó e inmediatamente dio la orden de actuar a través del comunicador. En tierra, cuando Wanda y Quicksilver oyeron la voz que provenía del comunicador, sus expresiones se tornaron repentinamente solemnes. Los dos respiraron hondo y comenzaron a caminar hacia la montaña. Quicksilver tomó la delantera, activando rápidamente la habilidad especial que residía en su interior. La trayectoria de su veloz avance se convirtió en una imagen residual mientras cargaba ferozmente contra los soldados en la montaña. La luz roja que rodeaba los brazos de la Bruja Escarlata también comenzó a volverse cada vez más densa. Con un movimiento de su brazo, una ráfaga de energía escarlata impactó violentamente contra un búnker en la lejana montaña. En medio de un estruendo atronador, bajo el ataque a la onda de energía, se abrió un agujero en la pared del búnker. El soldado de Hydra que se encontraba dentro seguía empuñando su ametralladora en su puesto de guardia, con una expresión algo aturdida, incapaz de reaccionar ante la situación por un instante. Pero inmediatamente después, una figura azul que flotaba a su alrededor pasó a toda velocidad junto a él. Un golpe con la hoja de la mano impactó levemente en su cuello. Con un chasquido suave, el soldado de Hydra se desplomó al suelo como un montón de barro blando, sin moverse más. Quicksilver se movía de un lado a otro a lo largo de todo el sendero de la montaña como un proyectil a gran velocidad, adentrándose en este bosque de montaña. Rebotaba estrepitosamente junto a diversos búnkeres y soldados defensivos. Tras neutralizar a las fuerzas defensivas en una zona, se catapultaba al siguiente lugar sin pausa ni vacilación, dejando tras de sí una estela de imágenes residuales azules. El cuartel general de Hydra reaccionó rápidamente. Estaban bajo ataque. De repente, las alarmas sonaron con fuerza por toda la montaña. Todos los soldados defensores recibieron órdenes del castillo. Había una intrusión enemiga. Todos los sistemas de armamento se activaron, girando sus cañones para apuntar y atacar a los intrusos. Pero pronto descubrió que, por mucho que ajustaran la dirección de las bocas de las armas, no podía fijar la posición del intruso. Su velocidad era simplemente demasiado rápida, como una ráfaga de viento. A menudo, antes incluso de que pudiera determinar dónde se encontraba, ya se había desplazado al siguiente lugar. Las instalaciones de armamento de Hydra eran inmensamente poderosas, pero si no podían alcanzar el objetivo, eran inútiles. En ese momento, al pie de la montaña, una joven con una gabardina roja también avanzaba con paso firme por el sendero nevado. Aunque no tenía la velocidad de Quicksilver, la energía roja dentro de su cuerpo era mucho más poderosa. Con la luz roja en sus manos, levantaba continuamente árboles cercanos y enormes rocas, arrojándolas contra los soldados que defendían la posición. Las enormes rocas que caían del cielo aterrorizaron a estas personas, obligándolas a huir presas del pánico. Querían alzar sus armas para disparar, pero antes de que pudieran siquiera levantar los cañones, Quicksilver los derribó al instante de un puñetazo. Estos soldados de Hydra eran simples mortales de carne y hueso. No tenían ninguna posibilidad de resistir a superhéroes como la Bruja Escarlata y Quicksilver. Pronto, estos soldados de Hydra comenzaron a pedir refuerzos desde el castillo. Poco después, las puertas del castillo de Hydra se abrieron y los tanques ligeros comenzaron a desplegarse desde el interior en unidades organizadas. En el cielo, un helicóptero que transportaba 4 armas bioorgánicas comenzó a volar hacia el castillo en la cima de la montaña. Anteriormente, debido a la preocupación por las armas antiaéreas terrestres, la aeronave no había entrado en acción. Ahora, la Bruja Escarlata y Quicksilver habían destruido casi por completo los búnkeres y lanzamisiles terrestres, lo que le dio al helicóptero la oportunidad de moverse. Otro helicóptero se dirigió hacia la zona central de la montaña. Una vez que el helicóptero descendió, Lise saltó directamente de la aeronave al suelo. Detrás de ella, los clones la siguieron, saltando del avión y estrellándose contra el suelo, levantando una enorme nube de nieve. El lugar donde aterrizaron resultó estar justo en medio de una multitud de soldados de Hydra. Lise, que descendía desde lo alto junto con un grupo de mujeres enmascaradas, les dio un buen susto a estos soldados de Hydra. Antes de que pudieran siquiera alzar sus armas, una masa de telequinesis surgió de las manos de Lise. El aire vibró violentamente con un fuerte estruendo, lanzando a todo el grupo por los aires. El apoyo de Lise y los demás alivió de inmediato la presión sobre Quicksilver y la Bruja Escarlata.
pudieron respirar aliviados y acabar con los soldados restantes de Hydra. En ese momento, el helicóptero que transportaba las armas bioorgánicas también había llegado sobre el castillo. Abajo, una formación de tanques avanzaba por la carretera de montaña para interceptar a Quicksilver y Wanda. El helicóptero se mantuvo suspendido sobre la formación y la compuerta se abrió. 3 cajas de acero que contenían armas bioorgánicas fueron expulsadas y cayeron en picado hacia el convoy de tanques. Mientras aún estaban en el aire, estas cajas de acero fueron atacadas por la formación de tanques. Aunque no sabían qué había dentro, estaba claro que no era nada bueno, o no les estaría cayendo encima. Sin embargo, el intenso fuego de cañón de los tanques contra las cajas de acero tuvo poco efecto. Solo produjo grandes llamadasadas y una serie de crujidos. Cuando el humo se disipó, salvo algunas marcas oscuras de quemaduras en la superficie, las cajas de acero quedaron intactas. En un instante, las 3 cajas de acero se estrellaron violentamente frente al convoy de tanques, bloqueando su paso. Entonces, ante la mirada de los conductores, las 3 cajas de acero se abrieron como flores desde la parte superior, y las placas de acero de todos los lados se derrumbaron y se estrellaron contra el suelo, revelando el contenido del interior. 3 criaturas humanoides de piel azul oscuro permanecían en silencio dentro de las cajas, rodeadas de una tenue niebla blanca. Estas criaturas de color azul oscuro no mostraban ninguna expresión, y sus cabezas eran aterradoras. Las puntas de sus brazos habían mutado en garras, que brillaban con una luz fría y penetrante. Tras soltar las 3 cajas de acero, el helicóptero continuó su marcha hacia el castillo situado en la cima de la montaña. Ahora bien, aún quedaba una caja de acero más dentro de la cabina. La criatura que se encontraba dentro de esta caja de acero era el arma definitiva de esta operación. El monstruo relámpago. Y esta fue su primera misión. La formación de tanques en tierra quedó bloqueada aquí por estos 3 monstruos de color azul oscuro. Los monstruos, inmóviles sobre las bases de las cajas, no se movieron, dejando a los soldados confundidos sobre la situación. Pero entonces, la parte inferior de las cajas vibró y los 3 monstruos de color azul oscuro abrieron lentamente los ojos. Sus ojos mutados carecían de vida, pero pronto se llenaron de locura. Con un rugido, se abalanzaron instantáneamente desde las bases de las cajas de acero. Al igual que las bestias, se lanzaron contra la formación de tanques que tenían delante. La formación de tanques lanzó inmediatamente un ataque, disparando misiles contra los 3 monstruos azul oscuro en medio del silbido del viento. Pero cuando los misiles los alcanzaron, un destello de luz fría los envolvió, y unas garras los atraparon y aplastaron al instante. Las llamas de las explosiones los envolvieron, pero una vez que el fuego se disipó, quedaron completamente ilesos. Sin disminuir la velocidad, continuarán abalanzándose sobre la formación de tanques. Saltaban alto y, en el aire, juntaban sus garras y se estrellaban con fuerza contra los tanques ligeros que estaban en tierra. Mientras los 3 himnos Tyrant libraban una caótica batalla contra la formación de tanques, el helicóptero había llegado al castillo en la cima de la montaña. La fortaleza que se extendía abajo estaba cubierta de hielo y nieve. Las murallas del castillo parecían excepcionalmente robustas. Si uno quisiera atacar desde el exterior, probablemente requeriría un gran esfuerzo. El helicóptero aterrizó justo encima del castillo. Entonces se abrió la escotilla y la última caja de acero de la cabina cayó al suelo. Esta caja de acero tenía un volumen mayor que las 3 anteriores. Las paredes exteriores de también acero eran más robustas, reforzadas con vibranium. La caja se precipitó al suelo a gran velocidad. Debido a su peso excepcional, al aterrizar abrió un gran cráter en la plaza central del castillo, levantando una nube de polvo por todas partes. Entonces, la caja de acero floreció, revelando el objeto que había en su interior. Dentro de la caja había un monstruo aterrador con chispas de relámpagos que brotaban por todo su cuerpo. Comparado con esos monstruos azules, parecía gigantesco. Los músculos de su cuerpo estaban especialmente hinchados, y toda su forma parecía rebosar de una fuerza explosiva. En su lomo, le crecían varias púas óseas en sentido inverso, con una textura metálica similar a la de prótesis. Además, los brazos estaban recubiertos de metal azul, lo que mejoraba su capacidad de ataque. Después de que la caja de acero se estrellara contra el castillo, poco después, los soldados de Hydra salieron corriendo del castillo.
Armados, miraban con nerviosismo al monstruo relámpago. Tras recibir órdenes de su líder, acudieron a investigar la situación. Un rugido sordo surgió de la boca del monstruo relámpago. Ya había despertado. Un rayo brotó repentinamente de todo su cuerpo, y las corrientes dispersas derribaron varios pilares del castillo. Los soldados de Hydra que se habían reunido para interceptar al monstruo se llevaron un buen susto. La intención de retirarse se reflejaba inevitablemente en sus ojos. Cualquiera que se enfrentara a un monstruo que emitiera rayos como ese sentiría miedo. Tras liberar su explosión de energía, el monstruo relámpago se giró y atacó a los soldados de Hydra. Era muy rápido y se movía como si flotara, con los pies suspendidos en el aire, lo que reduciría considerablemente la resistencia. Dos inquietantes rayos azules salieron disparados de sus manos. Desde una gran distancia, atravesó los abdómenes de todo el pequeño escuadrón de soldados de Hydra. Debido al inmenso poder destructivo de los rayos, sus cuerpos quedaron incluso partidos por la mitad. La espesa sangre brotó a borbotones y se derramó sobre el suelo, tiñendo la zona nevada con una atmósfera sangrienta y asesina. Con el terror final de la muerte reflejado en sus rostros, estos soldados ni siquiera pudieron emitir un sonido de miedo antes de ser alcanzados por el rayo y perder la vida. Sus ojos vacíos miraban fijamente al cielo, desprovisto de luz. Si la trama hubiera seguido su curso original, el cuartel general de Hydra, el castillo de Escarcha, no habría sido tan frágil y habría sido difícil de penetrar. En la guerra de Avengers Age of Ultron, había un escudo de energía en el exterior del castillo en la cima de la montaña. En aquel entonces, a Iron Man le costó bastante esfuerzo destruir el escudo y entrar. Sin embargo, la fuente de alimentación de ese escudo de energía era proporcionada por la gema de la mente. Tras el cambio de rumbo de Edward, la organización Hydra nunca volvió a tener contacto con la gema de la mente. En consecuencia, su investigación y desarrollo tecnológico se estancaron considerablemente, y no se pudo crear el escudo de energía. Como resultado, al enfrentarse ahora al personal enviado por Edward, parecen algo frágiles. Dentro del castillo, en el centro de la plaza, el monstruo relámpago ya ha comenzado una masacre, arrasando con la multitud. Estos soldados comunes no tienen casi ninguna capacidad para defenderse de este monstruo relámpago. Sus armas de fuego no pueden dañar a este monstruo relámpago, y el combate cuerpo a cuerpo es impensable. Solo busca la muerte. En lo que duran unas pocas respiraciones, estos soldados fueron atravesados por un rayo durante los repetidos ataques del monstruo relámpago, perdiendo la vida. Cada vez había más cadáveres destrozados en el suelo, sangre salpicada por todas partes y miembros esparcidos. Las constantes y espantosas muertes de los soldados de Hydra aterrorizaron a los supervivientes, quienes comenzaron a considerar la posibilidad de retirarse. Originalmente, estas personas se unieron a la organización Hydra con muy poca lealtad. Sokovia es una tierra de guerra, sumida en el fuego del conflicto durante todo el año. La organización Hydra reclutó a tantos soldados explotando el odio de la población local. Ahora, la organización Hydra ya no es lo que era. Simplemente sobrevive. Ante semejante monstruo, estos soldados ya no quieren resistir. Solo quiero sobrevivir. Por lo tanto, tras disparar 2 veces más al monstruo relámpago y comprobar que seguía siendo ineficaz, algunos empezaron a darse la vuelta y huir. ¿Quién tendría el valor de luchar hasta la muerte contra este invencible monstruo relámpago? Sus balas impactaron a este monstruo aterrador como si fuera de acero. Las balas fueron desviadas directamente, produciendo chispas esporádicas, sin causar ningún efecto. Además, la situación al pie de la montaña no es mucho mejor. Estos soldados ya han escuchado los constantes gritos de sus compañeros provenientes de los comunicadores, intuyendo que probablemente están condenados. La invasión del enemigo lo abarca todo. Es más importante huir para salvar la vida. El pánico se propagó rápidamente, creando un efecto dominó. Tras la primera persona que echó a correr, otra la siguió enseguida. En un instante, los soldados de Hydra comenzaron a dispersarse en derrumbe. Quienes no tuvieron tiempo de escapar vieron sus cuerpos atravesados por los rayos del monstruo relámpago desde atrás. O bien, murieron instantáneamente por las corrientes de alto voltaje que emanaban de la inmensa energía del cuerpo del monstruo relámpago, dejando sus cuerpos completamente carbonizados. Dentro del castillo, en el salón del consejo, el barón Strucker mostraba un semblante sombrío mientras observaba cómo las señales de comunicación desaparecían constantemente del mapa en pantalla.
Detrás de su monóculo, las comisuras de sus ojos se crispaban ligeramente, revelando su agitación. El barón Strucker no se esperaba en absoluto este ataque arrepentido. En ese momento, en el camino de montaña que discurría bajo el castillo, más de la mitad de los soldados defensores de la organización Hydra habían sido aniquilados. Las formaciones de tanques enviadas como refuerzo también fueron interceptadas por 3 criaturas extrañas y desconocidas, y no pudieron avanzar. El barón Strucker observó con expresión sombría las imágenes captadas por los equipos de vigilancia. Vio la caja de acero que había caído en la zona central del castillo y al monstruo que había salido corriendo de ella. Y los 3 monstruos aterradores de color azul oscuro que actualmente se encuentran fuera del castillo. El barón Strucker no era ajeno a esas criaturas. Incluso podría decirse que le resultaban algo familiar. Aunque la apariencia de estos monstruos era significativamente diferente a la de antes, y también muy diferente a la de los monstruos que habían aparecido en el pasado. Sin embargo, la crueldad, la sed de sangre y la rabia que demostraron durante el combate, así como sus movimientos físicos durante la acción, eran muy similares a ese tipo de arma biológica. Bow. Estos monstruos son armas biológicas desarrolladas por Umbrella Corporation. El barón Strucker había colaborado con la corporación Umbrella en el pasado, intercambiando 5 soldados de invierno por suero del virus T. Sin embargo, el proceso experimental para obtener este suero no fue sencillo y no pudieron desarrollar armas biológicas en la base hasta el final. Pero en el proceso, el barón Strucker ya se había familiarizado mucho con los métodos de combate y los hábitos fisiológicos de estas armas bioorgánicas. Al ver a estos monstruos azul oscuro y al monstruo relámpago, el barón Strucker los reconoció de inmediato como armas biológicas. Puede que sus modelos hubieran sido actualizados, pero sin duda pertenecen a esta categoría. Dado que ese era el caso, la identidad de quienes lo atacaban era obvia. Eran personales de Umbrella Corporation. El barón Strucker hizo que sus subordinados se pusieran en contacto con el presidente de Umbrella Corporation, Edward Asifir. Pero nunca lograron comunicarse. Edward se negaba sistemáticamente a contestar el teléfono. Al oír esta noticia, el barón Strucker se sintió a la vez conmocionado y furioso. Jefe, ¿qué debemos hacer? En ese momento, un subordinado se acercó corriendo con expresión de pánico. Se acercó al barón Strucker y le preguntó con voz temblorosa. El barón Strucker frunció el ceño con fuerza y no pronunció palabra. Observó la pantalla, el menguante número de soldados de Hydra en el camino de montaña a las afueras del castillo. Y dentro del castillo, el monstruo relámpago ya había comenzado a asaltar el interior. El barón Strucker maldijo para sus adentros. Esta operación había sido demasiado arrepentida y no estaban preparadas en absoluto. Los oponentes avanzaban con fuerza. El hombre en el campo de batalla, que era como el viento, y la joven con una inquietante energía roja que giraba alrededor de sus manos, estaban ambos más allá de lo que la gente normal podía comprender. Sus habilidades especiales, que superaban a las de los humanos comunes, eran simplemente demasiado poderosas en este tipo de campo de batalla, ya a sus soldados les resultaba difícil resistir. También estaba ese pequeño escuadrón de mujeres enmascaradas, de aspecto idéntico, que formaban parte de un grupo de trabajo especial, siguiendo a la mujer que podía usar la telequinesis. Ya habían desmantelado muchas de las defensas de Hydra. El barón Strucker reflexionó durante un largo rato. Aunque le costaba aceptarlo, era la verdad. La actual Hydra ya no podía resistir semejante ataque. Si hubieran estado en su apogeo, tal vez habrían podido contraatacar. Pero ahora, la organización Hydra llevaba mucho tiempo gravemente debilitada y apenas podía mantenerse en pie. Además, Umbrella Corporation aún no había desplegado su verdadero ejército bioorgánico. Si su unidad de armas biológicas se movilizara hasta aquí, esta base no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Durante la batalla de Nueva York, esas armas bioorgánicas ya habían demostrado sus aterradoras capacidades de combate. ¿Qué posibilidades de supervivencia tendría este castillo en la cima de la montaña ante una marea bioorgánica? El barón Strucker ya había empezado a contemplar la posibilidad de huir. La situación era desesperada y la mejor estrategia era retirarse. Inmediatamente se giró para encarar a los miembros principales de Hydra allí reunidos. Con expresión enérgica, gritó. Todos, este es nuestro cuartel general. Por Hydra, debemos luchar hasta la muerte. Jamás nos rendiremos. Mayor salve, Hydra. Bramó. Salve de cangrejo, Hydra. Salve de cangrejo, Hydra.
Es evidente que los miembros principales de Hydra se vieron impulsados por el llamamiento del barón Strucker. Respondieron al unísono, alzando los puños y vitoreando, cada uno de ellos lleno de emoción. Estos individuos eran los seguidores más leales de la organización Hydra. Algunos incluso eran miembros fundadores que se habían unido cuando se creó la organización Hydra. Al ver su moral alta, el barón Strucker sintió un gran alivio. Ahora podía escapar de una salva. Mientras gritaban, el barón Strucker se giró discretamente y le susurró al subordinado que estaba a su lado. Oye, prepárate para recoger. Nos vamos inmediatamente. ¿Qué? El subordinado quedó instantáneamente atónito, sin esperar jamás que ese fuera el plan del barón Strucker. Sin embargo, la expresión seria del barón Strucker indicaba que no estaba bromeando. Bueno, la expresión del subordinado se volvió extremadamente extraña. El contraste entre un líder empeñado en huir y los principales miembros de Hydra en la sala del consejo, preparándose para luchar a muerte, era simplemente demasiado marcado. Sin embargo, el subordinado no pudo decir nada. El barón Strucker era el líder de la organización Hydra, así que, naturalmente, todo tenía que obedecer sus órdenes. Y así, de forma sencilla y directa, estos veteranos miembros de Hydra que se encontraron en la sala del consejo fueron traicionados por el barón Strucker. El barón pretendía aprovechar su tenaz resistencia para ganar tiempo y asegurarse una oportunidad para su propia huida. Sin embargo, justo cuando el barón Strucker terminó de hablar y antes de que pudiera dar el siguiente paso, una fuerte explosión estalló a sus espaldas, llenando el aire de polvo. Un enorme agujero se abrió de lleno en la pared del salón del consejo. El mostrador que estaba detrás de la pared quedó hecho añicos, convertido en chatarra. Un monstruo azul apareció fuera de la abertura, su cuerpo flotando mientras se deslizaba hacia el interior. Varios rayos de electricidad se enroscaban alrededor de su cuerpo. Fue ese trueno el que había surgido de su cuerpo hacía apenas unos instantes, abriendo un agujero en la pared. La repentina aparición del monstruo relámpago sobresaltó a todos los presentes en la sala del consejo. Al ver al monstruo irrumpir, todos sintieron que el corazón les daba un vuelco. Ver al monstruo relámpago en una pantalla de vigilancia fue una experiencia completamente diferente a verlo en persona. Solo enfrentándose directamente al monstruo del rayo podría sentir realmente la inmensa presión que se cernía sobre ellos. Las corrientes eléctricas que crepitaban y chisporroteaban alrededor de su cuerpo aún vibraban. Su enorme estructura y físico metálico les hacían sentir que aquella criatura humanoide era una máquina de matar increíblemente elegante, poseedora incluso de cierta belleza. El barón Strucker sintió que se le cortaba la respiración, presentando que su vida corría peligro. Sin embargo, sus subordinados seguían siendo bastante valientes. Algunos ya habían sacado pistolas de sus bolsillos, apuntado al monstruo relámpago que tenían delante, y apretado los gatillos sin dudarlo. Otros arrebataron maquetas de armas blancas expuestas en las paredes y se las arrojaron al monstruo relámpago. Sin embargo, en el momento en que estas armas alcanzaron cierta distancia del monstruo relámpago, se detuvieron instantáneamente, quedando suspendidas en el aire, incapaces de avanzar ni siquiera medio centímetro más. Un escudo de energía transparente se había manifestado en la superficie del cuerpo del monstruo relámpago. Esta barrera mantenía las balas y las armas blancas suspendidas en su lugar, bloqueadas por una inmensa fuerza magnética, inmovilizadas. Entonces, con un estruendo, las balas y las armas blancas volvieron a su trayectoria original. Con una explosión atronadora, las balas se convirtieron en coladores a los miembros principales de Hydra que habían abierto fuego. Otros fueron atravesados por las armas blancas que rebotaban, y sus órganos se desparramaron por el suelo mientras se desplomaban muertos. El subordinado que estaba junto al barón Strucker se interpuso justo un tiempo entre él y el proyecto, protegiéndolo de las balas que se aproximaban. El barón Strucker cayó al suelo, su monóculo salió volando hacia un lado y quedó con un aspecto totalmente desaliñado. Pero fue el acto desinteresado de este subordinado lo que le permitió escapar con vida. Sin embargo, el subordinado ya yacía en el suelo, con varias manchas de sangre brotando en su pecho, donde las balas le habían atravesado el corazón. De no haber sido por él, esas balas habrían alcanzado al varón en el pecho. El barón Strucker contuvo la respiración. Al ver al subordinado que había muerto protegiéndolo, su expresión se tornó compleja. Varios rayos azul-violeta se enroscaron una vez más alrededor de la palma del monstruo relámpago.
Este lanzó una ráfaga dirigida a toda la sala del consejo. Los rayos salpicaron por todas partes, arrasando con todo, incluidos los supervivientes. El barón Strucker también fue arrojado a un lado, estrellándose contra la esquina de la pared una vez más. Escupió un chorro de sangre. La inmensa presión del aire generada por la explosión del rayo le hizo sentir como si le hubieran golpeado el pecho con mucha fuerza. Sin embargo, el monstruo relámpago cesó repentinamente sus acciones, se dio la vuelta y abandonó la sala del consejo. Como si hubiera terminado de despejar la zona, continuó su camino hacia el siguiente lugar. Los ojos del barón Strucker se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Acaso lo había dejado ir? Al ver la figura del monstruo relámpago alejarse, los nervios del barón Strucker se relajaron de repente. Sintió como si hubiera renacido y exhaló un largo suspiro. Un leve zumbido resonó justo al lado del oído del barón Strucker. Sonaba como si un insecto revoloteara cerca de su oído. Entonces, el barón Strucker vio una figura amarilla que apareció fugazmente ante sus ojos. El cuerpo de un hombre creció, pasando de pequeño a grande, apareciendo justo delante de él. Se quedó allí de pie, mirándolo fijamente. Sacó un par de esposas del bolsillo, sujetó el brazo del varón y lo encadenó a un armario cercano. Esta figura amarilla era, por supuesto, Ant-Man Scott, quien se había infiltrado en las instalaciones. Llevaba puesto el traje de avispa y había llegado justo a tiempo. Edward había dado órdenes de no permitir que el monstruo del rayo matara al varón. El barón Strucker era el líder de la organización Hydra, y aún poseía una gran cantidad de información oculta. Edward no iba a dejar que muriera así sin más. Por lo tanto, le había dado instrucciones específicas a Scott para que garantizara la seguridad del hombre y no permitiera que el monstruo relámpago lo eliminara. La razón por la que el monstruo relámpago se había desviado inesperadamente era porque Scott había pulsado el interruptor de control para desviarlo, lo que permitió al barón Strucker escapar con vida. El monstruo relámpago campaba a sus anchas dentro de la base de Hydra, haciendo lo que le daba la gana. Nadie aquí pudo impedirlo. La energía eléctrica que desbordaba su cuerpo podía abrir un agujero en las murallas del castillo con cada descarga. 10 minutos después, Alicia, al frente de un grupo de clones, llegó primero al castillo. Eliminaron rápidamente a los soldados de Hydra que aún resistían en el lugar y tomaron temporalmente el control del castillo del barón Strucker. Sin embargo, no se molestaron con los soldados de Hydra que ya habían huido. Puesto que estas personas ya habían escapado, dejémoslas en paz. Muchos de estos soldados refugiados eran de Sokovia que se habían visto obligados a unirse debido a la profunda influencia de la organización Hydra en la zona. Mientras la organización Hydra permanentemente destruida, estas personas, naturalmente, no representarían ninguna amenaza. Alice hizo los arreglos necesarios para que un clon fuera al salón del consejo a hacerse cargo de la misión de Ant-Man Scott de proteger al barón Strucker. Scott pudo tener las manos libres para ejecutar la siguiente misión. Pulse un botón en el cinturón de su traje de avispa, su figura brillante y, al instante, se encogió de tamaño, dirigiéndose hacia otras habitaciones del castillo para encontrar el lugar donde se almacenaban los datos. A lo largo de tantos años de desarrollo, la organización Hydra había acumulado una gran cantidad de información secreta. Quizás parte de esta información resulte útil. Cuando el jefe de Hydra, Cráneo Rojo, inyectó ese suero de supersoldado en aquel entonces, los datos experimentales deberían haber sido respaldados en la base. Estos datos experimentales fueron de gran utilidad para la investigación biológica de Umbrella Corporation. Mientras tanto, fuera del castillo, a mitad de camino de la carretera de montaña. La Bruja Escarlata y Quicksilver también habían llegado al lugar donde los tres tiranos de Hipnos estaban luchando contra la formación de tanques. En medio del cielo cubierto de nieve, los tres Hipnos Tyrant ya habían volcado los tanques ligeros de la formación. Los soldados de Hydra que se encontraban dentro temblaban, escondidos en los tanques y sin atreverse a salir. Las enormes garras del tirano Hipnos arañaban los cuerpos de los tanques una y otra vez, produciendo aterradores chillidos. Querían abrir esos bloques de metal y tragarse a las criaturas vivientes que había dentro. Este sonido de pesadilla casi se volvió loco a los soldados que se escondían dentro. Algunos soldados reunieron valor e intentaron abrir la escotilla para ver qué ocurría fuera, pero en cuanto se abrió, un tirano Hipnos saltó por encima, los agarró del tanque con una garra, los partió en dos y los arrojó a su boca para engullirlos.
Sangre de color rojo brillante salpicaba todo el cuerpo del tanque. Al presenciar esta escena, tanto la Bruja Escarlata como Quicksilver, que se acercaban, sintieron una oleada de náuseas. Aunque se habían vuelto mucho más fuertes que antes, todavía se sentían algo poco acostumbrados a presenciar una escena tan sangrienta con sus propios ojos. La Bruja Escarlata respiró hondo, una gran cantidad de luz roja flotaba alrededor de su cuerpo, y caminó hacia esos 3 tiranos de himnos. Bajo el manto de esta energía, el acercamiento de la Bruja Escarlata no atrae la atención de los 3 tiranos de himnos. La Bruja Escarlata llegó detrás de uno de los tiranos de himnos, extendiendo la mano y la colocada suavemente sobre su lomo azul oscuro. Una extraña oleada de energía se transmitió desde la palma de la mano de la Bruja Escarlata y se introdujo en el cuerpo del tirano himnos. De repente, este tirano de himnos tembló y sus movimientos se detuvieron. Sus ojos se volvieron apagados, como si hubiera sido hipnotizado. El deseo sanguinario en sus ojos comenzó a desvanecerse gradualmente, y su respiración se calmó. Tras apaciguar a este tirano de himnos, la Bruja Escarlata continuó avanzando hacia los otros 2 tiranos de himnos. En su entrenamiento previo, la Bruja Escarlata se había vuelto experta en usar su magia del caos para emplear esta habilidad hipnótica y así pacificar las armas bioorgánicas en estado de combate. Esta era una nueva función que Edward había desarrollado a partir de ella. Al usar esta habilidad, podía actuar como domadora de bestias, calmando a las armas bioorgánicas en estado de furia después de que terminara una guerra. Poco después, los otros 2 tiranos hipnóticos también fueron hipnotizados por la Bruja Escarlata utilizando el mismo método. Cuando las tropas terrestres de Umbrella Corporation llegaran más tarde, podrían volver a colocar los 3 himnos tirante en las cajas de acero y llevarlos de regreso a la colmena, lo que contaría como recuperación de armas. En ese momento, Edward se encontró en la sede de Umbrella Corporation, monitoreando constantemente la situación en tiempo real del campo de batalla. Tras comprobar que la base de operaciones de Hydra y el castillo habían sido capturados por el monstruo relámpago, Alice y su equipo ordenaron a las tropas terrestres de Umbrella Corporation que comenzaran a avanzar hacia la cima de la montaña para tomar el control total de dicha base. Ahora, porque todos los soldados de Hydra que se resistían en la montaña habían sido eliminados. Las tropas terrestres de Umbrella Corporation avanzaron sin contratiempos y sin encontrar ningún ataque. El horrible de las fuerzas se congregó rápidamente en la cima de la montaña y entró en el castillo del barón Strucker. Ant-Man Scott volaba por el interior del castillo, entrando en varias habitaciones en busca de datos que pudieran copiar. Tras eliminar a los miembros clave de Hydra del castillo, Alice regresó rápidamente al salón del consejo. Hasta este momento, el cuartel general de Hydra se consideraba oficialmente caído. A partir de ahora, la organización conocida como Hydra dejaría de existir. Ciudad Mapache, la colmena. Edward se reunió aquí con el barón Strucker, quien iba escoltado. Tras la captura del barón Strucker en el castillo de las montañas de Sokovia, Eduardo ordenó que lo trajeran aquí. Edward, tú, eres un demonio. Al entrar en la habitación, el desaliñado barón Strucker gritó inmediatamente enfadado al ver a Edward. Pero los soldados que estaban a su lado le sujetaban firmemente los brazos, y no pudo resistirse en lo más mínimo, por lo que solo le quedó recurrir a los insultos. El barón Strucker acusó a Edward de ser un traidor y de defraudar a la organización Hydra. Aprovecharse de su debilidad y quemar puentes cuando Hydra estaba en decadencia. Edward levemente, con expresión indiferente, sin importarle la airada reprimenda del barón Strucker. Si no actuó en esta oportunidad, ¿cuándo más iba a esperar? Sin embargo, Edward hizo todo lo posible por corregir la declaración del barón Strucker. Barón Strucker, ya habíamos colaborado antes. La opinión principal era de la directora Alicia. En aquel momento, tanto ella como el doctor Isaac estuvieron de acuerdo con esta decisión, y yo no podía, por mi cuenta, impedir su implementación. Edward extendió las manos, expresando su impotencia. Así que, aunque éramos socios, también me vi obligado a hacerlo. ¿Es esta la razón por la que atacas a Hydra? En los ojos del barón Strucker, además de ira, también había arrepentimiento. Se arrepintió de sus acciones. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, no debería haber rechazado ese asunto con tanta firmeza en aquel momento. Ahora bien, miren lo que pasó. Él también terminó haciéndose daño a sí mismo.
Lo que más lamentaba el barón Strucker era que, tras el fin de la batalla de Nueva York, la directora Alicia de la corporación Umbrella acudiera a él en busca de asilo, solo para ser rechazada rotundamente por él. En aquel momento, Nick Fury acababa de purgar a los agentes encubiertos de Hydra en Shield. Furioso, la muerte de Alexander Pierce lo había dejado sumamente afligido. La súplica de ayuda de esta directora arruinada de Umbrella Corporation no logró despertar el interés del barón en absoluto, por lo que la despidió. Según la directora Alicia, ella y el Dr. Isaac habían sido víctimas de una conspiración orquestada por Dewa. Se trataba de una conspiración largamente premeditada, y Dewa había aniquilado a todas sus fuerzas y subordinados. Mientras el barón Strucker pudiera echarles una mano, seguramente podrán reunir fuerzas y luchar para recuperarse. Pero era evidente que al barón Strucker no le interesaban en absoluto esas luchas internas de poder dentro de la corporación Umbrella. Para él, solo cooperaría con quien ostentara el poder. Además, aún guardaba rencor porque nunca había logrado desarrollar humanos mejorados a partir del virus T que la directora Alicia le había dado. Por mucho que la directora Alicia se lo suplicara, él se negaba rotundamente. Al recordar ahora este asunto, el barón Strucker se sintió profundamente arrepentido. Si hubiera sabido antes que ese maldito Dewa sería tan despiadado como para extender sus colmillos hacia Hydra, habría hecho todo lo posible por ayudar a Alicia cuando ella acudió a él. Si ella estaba conteniendo a Dewa, ¿cómo iba a tener Dewa la energía suficiente para enfrentarse a Hydra? Era una lástima que las cosas hubieran llegado a esto. Decir algo ahora era inútil. Mientras el barón Strucker se consumía en el arrepentimiento y la autoculpabilización, sintió de arrepentimiento que el soldado que estaba detrás de él le daba un fuerte empujón. Tropezó hacia una silla, y entonces fue empujado a la fuerza hacia abajo, quedando encadenado a ella de pies y manos. El barón Strucker parecía sobresaltado y preguntó mientras forcejeaba. ¿Tú, qué estás haciendo? Mi señor barón, queremos realizar un pequeño experimento con usted. El rostro de Dewa apareció en el campo de visión del barón Strucker, mirándolo con una sonrisa. Aunque Dewa sonreía, esa sonrisa resultaba increíblemente aterradora a los ojos del barón Strucker. ¿Experimento? ¿Qué experimento? Preguntó el barón Strucker, tragando saliva con dificultad, sintiendo un mal presagio en su corazón. Dewa no dijo nada. Se puso de pie y palmeó ligeramente la silla en la que estaba sentado el barón Strucker. Inmediatamente, se oyó un sonido al activarse un mecanismo. Un dispositivo parecido a una diadema se extendió lentamente, se ajustó a la cabeza del barón Strucker y luego se presionó para fijarlo en su lugar. Barón Strucker, no deberías desconocer este dispositivo. Dewa colocó su mano sobre el hombro del barón Strucker y dijo en voz baja. Esta diadema es el dispositivo de control mental que usaste cuando fabricaste al soldado de invierno. En ese momento, la silla en la que estaba sentado el barón Strucker era un instrumento que Dewa había ordenado a los soldados paraguas que trajeran del castillo donde se encontraba el cuartel general de Hydra. Cuando Hydra fabricó un Winter Soldier en el pasado, utilizaron este dispositivo para disciplinarlo, minar su voluntad y obligarlo a seguir obedientemente las órdenes de Hydra. ¿Qué piensas hacer? Un atisbo de pánico apareció en los ojos del barón Strucker. ¿Cómo podía ignorar lo doloroso que era la experiencia de ser sometido a un control mental? El barón Strucker se resistió violentamente, pero su cuerpo estaba firmemente encadenado a la silla, incapaz de moverse. Señor barón, no tenga miedo. No le haremos nada. Solo queremos extraer información de su cerebro, lo consoló Dewa, pero su voz sonaba excepcionalmente fría. Dewa hizo una señal al soldado que estaba a su lado, quien inmediatamente se giró y trajo de la mesa un cetro de forma extraña. En la punta de este cetro, una tenue luz parpadeaba. Este cetro era precisamente la piedra de la mente. Dewa tomó la piedra de la mente y usamos un cable para conectarla a la silla. El otro extremo del cable estaba conectado a un gran instrumento negro situado en la esquina de la habitación. Este instrumento negro era el dispositivo modificado previamente para estimular el potencial de Quicksilver y Scarlet Witch. Dewa presionó varios botones del instrumento negro e introdujo una serie de comandos. En la pantalla del instrumento negro, apareció una línea de datos que saltaba rápidamente y se actualizaba hacia abajo como una cascada. Inmediatamente después, apareció en la pantalla la sombra de una niña pequeña vestida con un vestido blanco. Señor Dewa, ¿qué ayuda necesita?
La voz de la niña salió de los altavoces, sus grandes ojos parpadeaban mientras observaba a Deua frente a ella, claro, si realmente tenía la capacidad de ver. Esta niña era la nueva inteligencia artificial desarrollada por Umbrella Corporation, el sistema de IA Reina Blanca. Era la hermana gemela de la Reina Roja, una inteligencia artificial desarrollada utilizando a la Reina Roja como plantilla base. Invoca la energía de la piedra de la mente y comprueba qué información está almacenada en la cabeza de este tipo. Deua dio órdenes a la Reina Blanca, señalando al barón Strucker que estaba detrás de él. Este instrumento negro tenía la siguiente función. Al guiar la misteriosa energía dentro de la gema de la mente y usarla junto con un dispositivo de control mental como el del soldado de invierno, podía descubrir qué información estaba almacenada en la mente del barón Strucker. Era similar a una búsqueda de memoria. Anteriormente, en la colmena subterránea, cuando los investigadores implantaron recuerdos en Lisa y sus clones, utilizaron un principio similar, pero no tan avanzado. Ahora que contaban con la gema de la mente, era mucho más práctico. Señor barón, queremos encontrar algo valioso en su mente, dijo Deua, volviéndose y mirando al barón Strucker mientras explicaba. El barón Strucker ya no pudo mantener la compostura, su voz temblaba mientras preguntaba. ¿Qué quieres saber? La silla bajo el barón Strucker ya había comenzado a emitir un zumbido. Deua, no puedes hacer esto. Gritó el barón Strucker con fuerza. No tenía la misma determinación que el jefe de primera generación, Cráneo Rojo. Ante tal situación, se acobardó de inmediato. Lo que quieras saber, te lo puedo decir. Deua provocando y negando con la cabeza, ignorando sus palabras. Quería conocer toda la historia del desarrollo de Hydra. Si le preguntaba al barón Strucker, este podría mentir, pero al usar una máquina para detectarlo directamente, por mucho que intentara ocultarlo, sería inútil. Ahora que tenía la gema de la mente, sería fácil sondear su mente en busca de información sobre Hydra. Esto era mucho más cómodo y rápido que interrogarlo. La Reina Blanca ya había comenzado a ejecutar el programa. Dos intensas corrientes eléctricas siguieron la diadema e invadieron directamente la cabeza del barón Strucker. El barón Strucker comenzó a gemir, con un dolor insoportable. En la gran pantalla, las imágenes comenzaron a parpadear, todos ellos fragmentos de memoria. Las primeras imágenes mostraron aspectos triviales. Relataban los recuerdos del barón Strucker sobre cómo Hydra se había desarrollado y expandido paso a paso a lo largo de los años, creciendo gradualmente hasta convertirse en su estatus actual como organización terrorista de talla mundial. Esta información ya había sido hecha pública por el gobierno de Estados Unidos hace mucho tiempo, con solo algunas pequeñas diferencias en los detalles. Las imágenes en la pantalla solo se volvieron más nítidas cuando involucraban eventos importantes de Hydra. Esto se debía a la profunda impresión de que estos fragmentos de memoria habían causado en la mente del barón Strucker. Edward notó de repente una pequeña anomalía. La figura de la directora Alicia apareció en las imágenes. Y su aparición tuvo lugar después de la batalla de Nueva York. No había podido encontrar ningún rastro de ella antes, y ahora apareció en los recuerdos del barón Strucker. Edward frunció el ceño de inmediato y extendió la mano para presionar el botón de grabación del dispositivo. Copie los datos visuales de este segmento de memoria. Una vez finalizado todo el proceso de búsqueda de recuerdos, Edward hizo que se llevaran al inconsciente barón Strucker y lo encerraran en una celda dentro de la colmena subterránea. Edward reprodujo el fragmento de memoria grabado en el dispositivo, viéndolo repetidamente. Barón, después de todo, ya hemos cooperado antes. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo muero? La voz intermitente de la directora Alicia provenía de la pantalla. Sin embargo, la respuesta del barón Strucker fue muy tajante y algo impaciente, ya que la rechazó de plano. Los dos comenzaron a discutir. Finalmente, la directora Alicia se marchó furiosa, seguida por varios de sus subordinados. Edward redujo la velocidad de reproducción de este segmento y lo examina repetidamente. Qué interesante, de verdad buscando apoyo de Hydra. Tras finalizar el vídeo, una mueca de desprecio frío apareció en el rostro de Edward. Sin embargo, esto fue una sorpresa totalmente inesperada. Accidentalmente había encontrado una pista sobre la directora Alicia. Edward se acarició la barbilla, ya ideando en su mente un plan sobre cómo lidiar con esa persona. A continuación, tenía que dar un espectáculo.
Edward esbozó una mueca de desprecio, se dio la vuelta para salir de la habitación y comenzó a hacer los preparativos. 3 días después, el barón Strucker, con el rostro inexpresivo, estaba sentado en una habitación. Bajo la presión de Edward, el barón encontró la información de contacto que había dejado la directora Alicia y le envió un mensaje. Afirmó que, tras considerarlo durante un tiempo, ahora lamentaba su decisión y estaba dispuesto a cooperar con la directora Alicia. Además, la invitó a que trajera a su gente al castillo para discutir el asunto. Tras enviar el mensaje, se recibió una respuesta rápidamente. Sin embargo, la directora Alicia planteó primero sus dudas, sin comprender por qué el barón Strucker había cambiado de opinión repentinamente. Sospechaba que algo había ocurrido dentro de Hydra. El director de Umbrella Corporation, Edward Ashford, ahora se desempeña como ministro de Defensa de los Estados Unidos y actúa con gran arrogancia. Las palabras que pronunció el barón Strucker no estaban bajo su control. Fueron dichos bajo la coacción de Edward. Su primera orden fue investigar a fondo a Hydra y erradicarla, eliminando por completo a esta organización terrorista que ha aislado el mundo durante 1000 años. Hydra no puede tolerar semejante amenaza ni provocación. Estamos dispuestos a cooperar con ustedes. Queremos pedirles su ayuda para exponer la cooperación pasada entre Hydra y Umbrella Corporation, para que Umbrella Corporation colapse desde dentro. El barón Strucker dijo con expresión feroz. Vamos a tomar represalias. Que Edward entienda que con Hydra no se juega. Una vez finalizada la grabación y comprobado que no presentaba ningún problema, Edward se la envió a la directora Alicia. Su objetivo ahora era atraerla hasta aquí para poder capturarla de un solo golpe y eliminar por completo esta gran preocupación. Mucho tiempo después de que se envió la información, Alicia finalmente respondió, aparentemente sopesando la autenticidad de dicha solicitud. Ali. La directora Alicia guardó silencio por un momento antes de decir finalmente con un dejo de resignación. Muy bien, barón, lo esperaré aquí. Luego, ella le comunicó su ubicación al barón Strucker. Ella se encontraba en un almacén en un rancho, ubicado en las afueras del pequeño pueblo. El barón Strucker colgó el teléfono y comenzó a dirigirse hacia allí. Edward hizo un gesto hacia Ant-Man Scott, que se había encogido al tamaño de una avispa detrás de él. Scott se lanzó inmediatamente hacia adelante y se deslizó dentro del cuello del abrigo del barón Strucker. Una vez que se reunieron con la directora Alicia y confirmaron su identidad, él actuaría de inmediato para detenerla. Al mismo tiempo, Edward le indicó a Quicksilver, que estaba a su lado, que se adelantara y se infiltrara en la zona que rodeaba el almacén para observar la situación. Quicksilver ascendió y, en un instante, desapareció de su sitio, dirigiéndose a toda velocidad hacia el almacén. Su increíble velocidad y movilidad lo hacían perfectamente apto para este tipo de trabajo. Edward vio entonces a Wanda, Alice y Ada Wong, siguiendo al barón Strucker mientras se dirigían al punto de encuentro. Esta ciudad empobrecida y atrasada de Canadá estaba escasamente poblada. Poco después, el grupo llegó al lugar de encuentro. Frente a ellos se alzaba un rancho con paredes pintadas de blanco, que parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. El barón Strucker abrió de un empujón la puerta principal y entró primero, seguido de cerca por Edward y los demás hacia el patio del rancho. En ese momento, el comunicador en el oído de Edward zumbó. Quicksilver, que había estado observando los alrededores, informó que había visto a la directora Alicia. Junto a ella, parecía haber 2 soldados de invierno y varias figuras humanoides excepcionalmente altas. Estas figuras estaban envueltas en abrigos de cuero, eran increíblemente musculosas y se parecían a bestia. Edward esbozó una mirada de desprecio fría. ¿Había traído tiranos consigo? ¿Pero de qué serviría eso? Al entrar en el patio y llegar a la puerta del almacén del rancho, Edward y los demás se detuvieron y no avanzaron más hacia el interior. Según Quicksilver, la directora Alicia se encontraba adentro. Su tarea ahora era vigilar el exterior y asegurar el perímetro, asegurándose de que no tuviera ninguna posibilidad de escapar. Quicksilver y Scott se encargarían de la acción en el interior. Una vez dada la señal de operación, Edward enviaba a Alice y a la bruja escarlata desde atrás. El barón Strucker estaba equipado con un dispositivo de escucha. Poco después, Edward supo a través del comunicador que la directora Alicia ya estaba hablando con el barón Strucker. Expresó su gratitud por su llegada, afirmando que haría todo lo posible para ayudar al barón Strucker a exponer las acciones pasadas de la corporación Umbrella.
Al mismo tiempo, necesitaba la ayuda de Hydra para lidiar con Edward. Inmediatamente después, se escuchó una fuerte explosión, seguido del grito de sorpresa de la directora Alicia. Los ojos de Edward parpadearon, e inmediatamente ordenaron a Alice y a la bruja escarlata que entraran corriendo. Alice dio un paso al frente y abrió de una patada la puerta de entrada del almacén. La energía telequinética que envolvió su pie hizo añicos la puerta al instante, convirtiéndola en varios tablones rotos. Los brazos de la bruja escarlata estaban rodeados de finos hilos de energía roja. Sus ojos brillaban con una inquietante luz carmesí, y su gabardina ondeaba tras ella sin que soplara el viento. Al instante, sometió a uno de los tiranos que se encontraban en el interior. Acompañado por Ara Wong, Edward entró lentamente. La batalla terminó en cuestión de segundos. Los ejecutores que la directora Alicia había traído no eran rivales para estos superhéroes. Estas armas biológicas no eran las versiones mejoradas y representaban un obstáculo mínimo para los superhéroes. Edward entró con una sonrisa, con las manos entrelazadas a la espalda. En ese momento, dos de los tiranos tenían la cabeza atravesada por las cimitarras gemelas de Alice. Otro tirano tenía el cuello retorcido por la magia del caos de la bruja escarlata, y yacía inerte a un lado. Quicksilver y Scott habían derribado cada uno a un soldado de invierno. El barón Strucker agarró a la directora Alicia por el cuello y la levantó del suelo. Directora Alicia, ha pasado mucho tiempo. Edward miró a Alicia, suspendida en el aire por el barón Strucker, y le habló con una sonrisa. El rostro de Alicia se enrojeció mientras fulminaba con la mirada a Edward. Agarrada por el cuello por el barón Strucker, no podía pronunciar palabra, pero su expresión reflejaba un odio intenso y una profunda desesperación. Sus piernas pataleaban inútilmente contra el suelo. ¿Cómo pudiste confabularte? Alicia logró pronunciar estas pocas palabras. Inmediatamente, Alice dio un paso al frente y la dejó inconsciente de un puñetazo. El barón Strucker la soltó y Alicia cayó al suelo, inmóvil. Edward la miró con desdén, luego se giró y comentó con indiferencia. Bien, terminemos con esto. En las celdas de la colmena bajo Raccoon City, Edward miró a la directora Alicia, que estaba encarcelada. Tenía las manos esposadas a la pared. Para evitar que se suicidara, le habían metido un corcho en la boca. Junto a Edward estaba Alice. Su rostro estaba envuelto en la tenue luz, lo que hacía imposible descifrar su expresión. Al percatarse del estado de Alicia, Edward suspiró para sus adentros. Dio un paso al frente, abrió la puerta de la celda, entró y le quitó el corcho de la boca a Alicia. Directora Alicia, bienvenida de nuevo a la colmena. Edward tosió levemente, mientras una leve sonrisa volvía a su rostro al dirigirse a ella. ¿Por qué no me matas ahora?, preguntó Alicia, respirando hondo y relajando la mandíbula tensa. Habiendo llegado al final del camino, dejó de actuar impulsivamente. No será yo quien se ocupe de ti personalmente, dijo Edward, sacudiendo la cabeza. Toda queja tiene su origen, toda deuda su deudor. Tu destino ahora está en manos de Alice. Después de decir esto, Edward se hizo a un lado. Detrás de él estaba Alice. Alicia se quedó momentáneamente atónita, y luego soltó dos risas extrañas. ¿Qué, Eduardo? ¿Te tomaste tantas molestias para capturarme solo para entregarme a mi clon? No del todo, sonrió Edward. Como mínimo, todavía necesito recuperar tus acciones en Umbrella Corporation. Solo entonces Umbrella estará completa. HMPH, estás soñando. No los entregaré, dijo Alicia con veneno. ¿De qué te sirve eso? Edward fingió sorpresa. Ahora estás en mis manos. Lo que digas o hagas ya no depende de ti. Dicho esto, Edward no le prestó más atención. Se giró y le dio una palmada en el hombro a Alice, que estaba a su lado, diciendo. Muy bien, como prometí, te entrego a esta persona ahora. Al principio, cuando Edward llegó por primera vez a este mundo e hizo que Sherlock rescatara a Alice de la colmena, revelándole la verdad sobre sus orígenes, le hizo esta promesa. Dejaría la decisión sobre esta dolorosa experiencia en sus manos. Ahora, había cumplido esa promesa. Al oír las palabras de Edward, Alice asintió en silencio. Sin embargo, su expresión en ese momento era indescriptiblemente compleja. Al verse reflejada en persona, se vio invadida por una mezcla de odio, ira, confusión e impotencia. Edward Asiford no interferiría en la forma en que Alice decidiera tratar con la directora Alicia. Le había dado a Alice plena autoridad para manejar el asunto.
Para Edward, mientras recuperan las acciones en manos de la directora Alicia, ella no era más que una persona inútil para Umbrella Corporation, incapaz de causar ningún problema. Edward abandonó la prisión, dejándolos a solas para hablar. No quise expresar ninguna opinión sobre cómo se resolvería esta situación. Edward llegó a otra celda dentro de la colmena subterránea. Allí estaba encarcelado un tipo al que Edward casi había olvidado. Darren Cross, director de PIM Technologies y diseñador del traje Wasp. Tras capturarlo y obligarlo a guiar a Scotland en el uso del traje de la avispa, Edward lo encerró y no lo ha liberado desde entonces. Al llegar a la celda, Edward ordenó a los soldados de Umbrella que abrieran la puerta y sacaron a Darren. Los ojos de Darren estaban apagados y sin vida. Tras haber estado encarcelado durante tanto tiempo, había perdido toda esperanza de escapar. Ahora, mientras los soldados de Umbrella lo escoltaban fuera, miró a Edward con la mirada perdida. Edward hizo que 2 soldados de Umbrella llevaran a Darren al laboratorio. Edward tenía la intención de hipnotizarlo. Tras haber ejecutado tantas misiones, Edward ya había sido testigo de la inmensa utilidad del traje de la avispa. Cabe decir que un traje capaz de reducir el tamaño de una persona para misiones de infiltración secretas era increíblemente útil. Edward había decidido producirlo en masa, ya que podría utilizarse en futuros planes interestelares. Edward llevó a Darren al laboratorio y, siguiendo el método original, canalizó la energía de la piedra mental hacia el cerebro de Darren para hipnotizar su conciencia. Una sombra oscura nubló gradualmente los ojos de Darren, y su voluntad propia se desvaneció. Se parecía exactamente al Dr. Eric cuando estaba bajo el control de Loki. Edward le dio una orden al aturdido Darren, ordenándole que desarrollara el traje de avispa y lo produjera en masa dentro de la colmena durante el próximo periodo. Al oír la orden de Edward, Darren se acercó obedientemente. Edward le proporcionó un laboratorio específicamente para producir trajes de avispa y partículas PIM. Darren dirigió a varios miembros del personal y comenzó a dibujar los planos de diseño para el traje de avispa y el método de síntesis para las partículas PIM. A partir de ahora, el traje de la avispa entraría en la fase de producción en masa. Edward ya esperaba con ilusión la futura legión avispa en su corazón. Ahora que la directora Alicia había sido capturada, la noticia de la caída de Hydra finalmente podía hacerse pública. Las fuerzas terrestres de Umbrella Corporation se habían apoderado del castillo del barón Strucker, saqueando todo lo de valor y destruyendo todo lo que no se podía trasladar en el acto. Edward regresó en su jet privado a la sede de Umbrella Corporation. Comenzó a contactar a los medios de comunicación para anunciar al mundo que la organización Hydra había sido aniquilada. En las imágenes difundidas, se falsificó una escena de la muerte del barón Strucker, mostrándolo morir en una explosión. Pero en realidad, en la colmena ya se había producido un clon del cuerpo del barón para que sirviera como un doble perfecto. El que murió era solo uno de sus clones sustitutos. Después de todo, el barón Strucker siguió siendo útil para Umbrella Corporation. Cuando se dio a conocer la noticia de la caída de Hydra, el mundo entero quedó conmocionado. La formidable reputación de Hydra era conocida por casi todos en el universo Marvel desde hacía muchos años. Pero ahora, este coloso había sido aniquilado. Y fue aniquilada por el recién nombrado secretario de Defensa, Edward Asiford. Durante un tiempo, todos los sectores de la sociedad estuvieron inmersos en debates. El prestigio de Edward como nuevo secretario de Defensa comenzó a aumentar rápidamente. El presidente de los Estados Unidos elogió efusivamente a Edward por este logro. En el Congreso, elogió efusivamente a Umbrella Corporation. Pero en privado, la primera pregunta que el presidente le hizo a Edward fue sobre el progreso del sueño de mejora humana desarrollado por Umbrella Corporation. Edward no sabía si reír o llorar. Parecía que el presidente estaba bastante obsesionado con ese suero. El sueño aún está en proceso de desarrollo, señor presidente, dijo Edward cortésmente. Umbrella Corporation, en efecto, aún no había completado el proceso de desarrollo de este sueño. El presidente se mostró algo decepcionado, pero posteriormente expresó su comprensión. Dijo que este sueño tendría un gran potencial en el futuro y que debería desarrollarse adecuadamente. Umbrella Corporation estaba bajo el control de Edward. Incluso como presidente, no podía interferir en ninguna decisión de este gran conglomerado multinacional. El presidente solo podía decir eso. En el Capitolio de Washington, Edward ofreció un breve informe sobre todo el proceso de la operación.
Por supuesto, sin duda había adaptado algunos de los interludios. Edward no pudo revelar todo el proceso, como el envío de los gemelos al campo de batalla, Quicksilver y Wanda, los 3 himnos desarrollados y el asunto del cetro. Según el relato de Edward, Umbrella Corporation había invertido un esfuerzo inmenso en encontrar la sede de Hydra y luego pagó un precio muy alto para aniquilar a la organización Hydra de un solo golpe. Tras el informe de Edward, algunos congresistas del Capitolio exigieron que Edward entregara a algunos miembros del alto rango de Hydra, como el barón Strucker. Afirmaron que, incluso si estuviera muerto, el cuerpo debía ser entregado como prueba. Edward dijo que podía entregárselos, pero que necesitaba algo o un cambio. La implicación era que esperaba que los peces gordos del Congreso ofrecieran pronto alguna recompensa. De lo contrario, intentar conseguir algo a cambio de nada era absolutamente imposible. Umbrella Corporation había gastado demasiados recursos humanos y materiales para acabar con Hydra. Después de finalizar la reunión, Edward abandonó el Capitolio en coche. De camino de regreso a la ciudad de Nueva York, Edward recibió una llamada telefónica inesperada. Tras contestar, descubrió que en realidad era la voz de Nick Fury. «Director Fury, ¿en qué puedo ayudar?», preguntó Edward. «Edward, tal vez debamos reunirnos», dijo Nick Fury directamente, indicando que estaba muy interesado en la destrucción de Hydra por parte de Umbrella Corporation y que quería hablar con Edward. Edward alarmantemente y no se niega. Sin embargo, sentía curiosidad por el propósito de Nick Fury. Ese viejo cascarrabias nunca había sido fácil de tratar. ¿Qué pretendía hacer esta vez? Tras regresar a la sede de Umbrella Corporation, Edward esperaba allí. Esperando la visita de Nick Fury.